A veces, la vida te da una segunda oportunidad cuando ya has dejado de pedirla. Para Fern Mallory, de 61 años, esa oportunidad llegó en forma de un rancho abandonado en Montana que ganó en una subasta del condado. Nadie podía explicar por qué la propiedad no tenía impuestos atrasados, ni herederos, ni condiciones. Era solo suya. El rancho estaba en ruinas, deteriorado por años de abandono, pero le ofrecía a Fern algo muy valioso: un nuevo comienzo. En su segunda noche allí, abrió un viejo pozo de piedra detrás de la casa. En su interior, encontró una bolsa de cuero que contenía cartas, fotografías y un diario de alguien que desapareció hace 70 años. ¿Qué se escondía en ese pozo y por qué estaba destinada a encontrarlo? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Fern Mallory había pasado 32 años casada con un hombre que la miraba como se mira un mueble familiar: fiable, aburrido, fácil de pasar por alto. Roger no era cruel, nunca había levantado la voz ni la mano. Simplemente existía a su lado en su casa de Helena, leyendo el periódico durante el desayuno, viendo la televisión después de cenar y respondiendo con un gruñido ocasional cuando ella le hablaba. En algún momento de la tercera década de su matrimonio, Fern dejó de esperar más. Había aceptado que así era la vida cuando el romance se desvanece y los hijos crecen y se van de casa. Trabajaba como cajera en el First Montana Savings, un empleo que había desempeñado durante 23 años. El trabajo era estable y previsible. Conocía a sus clientes por su nombre, procesaba sus depósitos y retiradas con una eficiencia adquirida con la práctica, y se iba a casa cada noche sin sentirse ni satisfecha ni insatisfecha. Era simplemente lo que hacía. Sus dos hijos, ambos ahora treintañeros, vivían fuera del estado y la llamaban quizás una vez al mes, en conversaciones breves y obligatorias que la dejaban sintiéndose más sola que antes de que marcaran el número. La mañana en que vio el anuncio de la subasta en el Helena Independent Record, estaba sentada en la mesa de la cocina con su café, escuchando de a medias las quejas de Roger sobre los impuestos sobre la propiedad. El pequeño anuncio estaba escondido en las últimas páginas, fácil de pasar por alto: subasta del condado, propiedad abandonada, Calm Water, Montana, sin reserva, sin impuestos atrasados. Sábado, 10 algo en esas palabras le llamó la atención. Sin impuestos atrasados, sin reserva. Parecía demasiado sencillo, demasiado limpio. Recortó el anuncio con unas tijeras de cocina y lo guardó en su cartera, sin saber muy bien por qué. Durante 3 días llevó ese recorte consigo. Lo sacaba durante la pausa para comer, lo desplegaba y lo leía de nuevo. Roger nunca le preguntó qué estaba mirando. Ya no le preguntaba casi nada. El jueves por la noche, ella anunció que iba a conducir hasta Calm Water para asistir a la subasta del sábado. Roger levantó la vista del periódico con una leve sorpresa. ¿Para qué?, preguntó. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Solo necesito ver qué es. Él se encogió de hombros y volvió a su lectura. Esa fue toda la conversación que mantuvieron al respecto. El sábado por la mañana amaneció fresco y despejado. Vern salió de casa antes del amanecer y condujo durante 6 horas a través de puertos de montaña que atravesaban bosques de pinos con torta y se abrían a valles donde la luz del amanecer brillaba como la miel. Siempre le había encantado esta parte de Montana, la forma en que la tierra parecía respirar de forma amplia y sin prisas. Paró una vez para tomar un café en un restaurante de carretera en Townsend, donde una camarera de mirada amable le preguntó si iba muy lejos. Calm Water, respondió Fern. No hay mucho allí, replicó la camarera, pero el campo es bonito. Y así era. A medida que se adentraba en las altas llanuras, el paisaje se abría a su alrededor. Las montañas se alzaban en la distancia como centinelas pacientes. El cielo se extendía amplio y azul, sin interrupciones, salvo por unas pocas nubes dispersas. Vern sintió que algo se aflojaba en su pecho, una opresión que no sabía que llevaba consigo. Allí no era nadie, solo una mujer conduciendo por el campo abierto. Se sentía libre. La subasta se celebró en el aparcamiento del juzgado del condado de Calm Water, un modesto edificio de ladrillo que parecía estar allí desde la década de 1920.
Había unas 15 personas reunidas alrededor de una mesa plegable en la que un empleado vestido con un traje marrón barajaba unos papeles. La mayoría de los asistentes parecían lugareños, ganaderos con vaqueros gastados y camisas de trabajo. Había algunos jubilados, una pareja joven que parecía más curiosa que seria, y el subastador, un hombre delgado con bigote, que comenzó a anunciar las propiedades. La mayoría eran parcelas de tierra, algunos edificios en ruinas, nada que despertara mucho interés. Entonces leyó la descripción que había aparecido en el periódico. Parcela 447B, rancho abandonado, aproximadamente 160 acres. Las estructuras no incluían cobertizos, sin impuestos atrasados, vendida tal cual. Comenzó la subasta con $500. Fern levantó la mano antes de poder pensarlo. $500, reconoció el subastador. Un ganadero al fondo levantó la mano. 750. El corazón de Fern latía con fuerza. 1000. El ganadero negó con la cabeza y dio un paso atrás. Nadie más pujó. El subastador miró a su alrededor y levantó el martillo. Vendido a la señora de la chaqueta azul por $1000. Así, sin más, Fern se convirtió en propietaria de un rancho que nunca había visto. El empleado tramitó el papeleo con eficiencia burocrática. Le entregó una escritura, un juego de llaves y un mapa dibujado a mano con las indicaciones para llegar a la propiedad. Está a unos 15 kilómetros al norte, le dijo. Lleva mucho tiempo vacío. No puedo decir en qué estado se encuentra. Fern le dio las gracias y regresó a su coche, agarrando la escritura como si fuera un salvavidas. Se sentó al volante durante un largo rato, mirando fijamente su nombre, escrito a máquina en el documento oficial. Vern Mallory, propietaria única. Sintió una oleada de pánico. ¿Qué había hecho? Acababa de gastar $1000, dinero que había ahorrado durante años con cheques de cumpleaños y pequeñas bonificaciones por tierras en las que nunca había puesto un pie. Roger pensaría que se había vuelto loca, pero bajo el pánico había algo más. Emoción, posibilidad, la sensación de que acababa de hacer algo completamente suyo. Siguió el mapa hacia el norte, saliendo de las aguas tranquilas, y giró por un camino de grava que serpenteaba a través de un campo abierto. El ganado pastaba en campos lejanos. El paisaje era escaso y hermoso, todo pasto Tory y Artemisa bajo el amplio cielo de Montana. Después de 10 millas, el camino de grava se estrechó hasta convertirse en un camino de tierra, y luego en poco más que 2 surcos a través de la pradera. Condujo despacio, con su sedán rebotando sobre el terreno irregular hasta que coronó una loma y lo vio. El rancho se encontraba en un valle poco profundo, protegido por 3 lados por colinas bajas. La casa era una estructura de madera de 2 pisos. La pintura blanca se desprendía en largas tiras y el porche se hundía en un extremo. Las vallas que en su día habían delimitado los pastos yacían derrumbadas, con los postes inclinados en ángulo como dientes rotos. A la izquierda de la casa había un granero con el techo hundido por un lado. Todo estaba afectado por la decadencia, pero la estructura del lugar seguía en pie. En su día había sido algo. Podría volver a serlo. Fern aparcó en la hierba alta cerca de la casa y salió al silencio. El viento soplaba por el valle, llevando consigo el aroma de la salvia y la tierra seca. No se oía ningún otro sonido, ni coches, ni voces, ni el zumbido de la electricidad. Solo el viento, el espacio y el silencio. Subió con cuidado los escalones del porche, probando cada tabla antes de apoyar su peso sobre ella. La puerta principal no estaba cerrada con llave. La empujó y entró. El interior olía a polvo y tomillo. La luz del sol se colaba por las rendijas de las paredes, iluminando las motas que flotaban en el aire. La sala principal era grande, con una chimenea de piedra contra una de las paredes y suelos de tablones anchos que crujían bajo sus pies. A la izquierda, una puerta conducía a lo que había sido una cocina. A la derecha, una escalera subía al segundo piso. La casa estaba vacía. No había muebles, ni restos de quienes habían vivido allí, solo habitaciones desnudas y silencio. Fern se movió lentamente por el espacio, pasando la mano por las paredes de yeso rugoso. A pesar del abandono, la estructura parecía sólida. Los suelos estaban deformados, pero eran sólidos. La chimenea aún conservaba su rejilla de hierro. Arriba, encontró 3 dormitorios, todos pequeños y sencillos, con ventanas que ofrecían vistas al valle y a las colinas más allá.
Se quedó de pie junto a una de esas ventanas durante mucho tiempo, observando cómo las sombras se movían por la tierra mientras las nubes se desplazaban por el cielo. Este lugar le parecía diferente a todo lo que había conocido. No era bonito en el sentido convencional. Estaba desgastado, deteriorado, marcado por el abandono, pero era suyo, y allí de pie, sola en esa casa vacía, se sentía más presente en su propia vida que en años. Al acercarse la noche, recorrió la propiedad. El granero era irrecuperable, pero la casa se podía restaurar con trabajo y dinero. Habría que cambiar las vallas. La tierra en sí parecía buena, un pastizal ondulado con un pequeño arroyo que lo atravesaba por el extremo oeste. Caminó a lo largo de ese arroyo, siguiendo su sinuoso recorrido, hasta que se encontró detrás de la casa, donde el terreno se elevaba ligeramente, construido con piedras unidas con mortero, y se elevaba unos 90 centímetros por encima del nivel del suelo. Una cubierta de madera, gris y deformada por el paso del tiempo, lo cubría. Vern se acercó lentamente, atraída por algo que no podía nombrar. Se arrodilló junto al pozo e intentó levantar la cubierta. Estaba atascada, la madera hinchada y encajada con fuerza. Trabajó en ello, haciendo palanca con los dedos, hasta que finalmente se dio con un crujido. La abertura era oscura, de unos 90 centímetros de diámetro. No podía ver el fondo. Dejó caer una piedrecita y oyó el chapoteo segundos después, así que todavía había agua allí abajo. Se inclinó sobre la abertura, mirando en la oscuridad, y fue entonces cuando lo vio. Una forma, algo oscuro y rectangular, atrapada en una repisa a unos 2 metros de profundidad. Fern miró a su alrededor en busca de algo con lo que alcanzarla. Encontró un trozo de poste de una valla vieja y lo utilizó para enganchar el objeto, tirando de él lentamente hacia arriba. Era pesado, resistente. Trabajó con cuidado, temiendo que se resbalara y cayera más profundamente. Después de varios minutos de paciente esfuerzo, consiguió levantarlo lo suficiente como para agarrarlo con las manos. Era una cartera de cuero, de color marrón oscuro, y sorprendentemente intacta, a pesar del tiempo que llevaba en el pozo. El cuero era suave, bien engrasado, y las hebillas de latón, aunque deslustradas, aún funcionaban. Fern se sentó en la hierba, con la cartera en el regazo y el corazón latiéndole con fuerza. La llevó de vuelta a la casa. Estaba anocheciendo y no tenía electricidad. Encontró velas en su coche. Había metido algunas provisiones, sin saber muy bien lo que encontraría allí, y las colocó alrededor de la cocina. A la luz titilante de las velas, abrió la cartera. Dentro había papeles, fotografías y 2 libritos. Los papeles eran cartas escritas con letra cuidada en papel amarillento. Las fotografías mostraban a una mujer joven, tal vez de unos 20 años, con cabello oscuro y ojos serios. En una foto, ella estaba de pie frente a esta misma casa, con la mano apoyada en la barandilla del porche, que aún estaba intacta. Llevaba un vestido sencillo y miraba directamente a la cámara con una expresión que Fern no lograba descifrar, algo entre la esperanza y el cansancio. Uno de los libros era un diario. Fern lo abrió con cuidado, con su cubierta de cuero grabada con las iniciales LT. La primera entrada estaba fechada el 3 de abril de 1952. Hoy he llegado a Calm Water, comenzaba. Las montañas aquí no se parecen en nada a las de Vermont. Todo es tan abierto, tan expuesto. Aún no sé si eso me asusta o me libera. Empiezo a dar clases el lunes. La escuela es pequeña, solo hay una aula para todos los cursos, pero los niños parecen entusiasmados. Creo que aquí puedo ser feliz. Creo que puedo construir algo. Fern leyó varias entradas, cada una de las cuales revelaba un poco más sobre la mujer que las había escrito. Se llamaba Lily Trask. Había venido desde Vermont para dar clases. Escribía sobre sus alumnos, sobre el paisaje, sobre cómo se había instalado en una pequeña habitación alquilada en la ciudad. Su voz era reflexiva, esperanzada, teñida de soledad. Luego, en las entradas de finales de 1951 y principios de 1952, el tono cambió. Empezó a escribir sobre alguien a quien llamaba C. Las entradas se volvieron más personales, más emotivas. C se reunió conmigo hoy después de la escuela. Paseamos por el arroyo. Sé que es peligroso, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Me hace creer que hay un lugar para mí aquí, que no estoy solo de paso. Las entradas posteriores se volvieron inquietantes. C dice que su familia no lo aprobará. Le dije que no me importaba, pero veo la preocupación en su rostro.
les tiene miedo. Las últimas entradas que Fern leyó esa noche eran de la primavera de 1952. Estoy embarazada de él. Se lo dije hoy. Se puso pálido y no habló durante mucho tiempo. Luego me abrazó y me prometió que encontraríamos una solución. Pero veo el miedo en él. Lo siento en mí misma. ¿Qué he hecho? Fern cerró el diario, con las manos ligeramente temblorosas. Volvió a mirar las fotografías. El rostro de Lily, eternamente joven, eternamente incierto. Entonces se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. Entre los objetos que había en la bolsa, había una pequeña brújula de latón, deslustrada, pero hermosa, con las iniciales LT grabadas en la esfera. La aguja de la brújula apuntaba al noreste. Firme y segura, Fern se sentó a la luz de las velas, sosteniendo la brújula, sintiendo el peso de la vida de esta desconocida en sus manos. No sabía qué le había pasado a Lily Truss, por qué sus pertenencias habían sido escondidas en un pozo, ni por qué este rancho había estado vacío durante tanto tiempo, pero supo con repentina certeza que estaba destinada a averiguarlo. Afuera, las noches de Montana se instalaban sobre el valle. Las estrellas aparecieron en gran número, más de las que Fern había visto nunca en Helena. El viento se movía entre la hierba con un sonido parecido a la respiración, y Fern Mallory, que había venido aquí buscando nada más que un cambio, se dio cuenta de que había encontrado un misterio y quizás un propósito. Fern pasó la noche en su coche, envuelta en una manta que había traído de casa. Demasiado conmovida por su descubrimiento como para intentar conducir de vuelta a Helena, se despertó al amanecer, rígida y fría, y se sentó en el asiento delantero, observando cómo la luz se extendía por el valle. El rancho parecía diferente bajo el sol de la mañana, menos embrujado, más simplemente abandonado. Pero el peso de lo que había encontrado pesaba sobre sus pensamientos. Extendió las fotografías sobre el salpicadero, estudiándolas con mejor luz. Había 5 en total. 3 mostraban a Lily sola, una delante de la casa, otra de pie junto a una valla que ya no existía y otra dentro de lo que parecía ser un aula. En esa última foto, estaba rodeada de niños, con la mano apoyada en el hombro de una niña, con una expresión cálida y despreocupada. La cuarta fotografía mostraba a Lily de pie en el mismo lugar que la primera, delante de la casa del rancho, pero esta vez estaba visiblemente embarazada, con la mano apoyada en el abultamiento de su vientre. La foto había sido tomada desde el mismo ángulo, pero había algo que no encajaba. En el lado derecho de la imagen, donde terminaba el hombro de Lily, había una línea vertical muy marcada. Alguien había recortado la fotografía. Había una persona de pie junto a ella, y esa persona había sido eliminada deliberadamente. La quinta fotografía era de la casa en sí, tomada desde la distancia, y mostraba toda la propiedad con las vallas intactas y el granero aún en pie. Parecía cuidada, habitada, un rancho en funcionamiento, no la ruina en la que se había convertido. Fern examinó la fotografía recortada más de cerca. Podía ver el borde difuso de una sombra que se proyectaba sobre Lily. Una sombra que debía de haber sido proyectada por quienquiera que hubiera sido recortado. El misterio la inquietaba. ¿Quién había estado junto a Lily? ¿Y por qué alguien había considerado necesario borrarlo? Recogió las fotografías, el diario y la brújula, los guardó con cuidado en la bolsa y la cerró con llave en su maletero. Luego condujo hasta Calm Water, llegando justo cuando la ciudad despertaba. Calm Water era pequeña, con unos 800 habitantes, construida alrededor de una única calle principal con un puñado de negocios, una cafetería, una tienda general, una oficina de correos que también hacía las veces de biblioteca, una gasolinera y algunas otras tiendas que parecían estar allí desde los años 50. Fern aparcó delante de la cafetería y entró. El interior era cálido y olía a café y bacon. Había algunos lugareños sentados en la barra, en su mayoría granjeros, a juzgar por su ropa. Una camarera de unos 50 años levantó la vista y sonrió. «Buenos días. Siéntese donde quiera». Fern eligió una mesa cerca de la ventana y pidió café y tostadas. Mientras esperaba, observó el pueblo a través del cristal. Tenía el aspecto desgastado y acogedor de un lugar donde todos se conocían, donde las rutinas estaban muy arraigadas y los forasteros destacaban. Ella era sin duda una forastera allí. Cuando la camarera le trajo el café, Fern le preguntó, «¿Hay alguien en el pueblo que sepa sobre la historia local, las propiedades antiguas, ese tipo de cosas?»
La camarera lo pensó un momento y respondió. Paul Ducker dirige la biblioteca. Ha vivido aquí toda su vida. Sabe casi todo lo que hay que saber. Pero te advierto que no comparte mucho con los forasteros. Me arriesgaré, dijo Fern. ¿Dónde la puedo encontrar? La biblioteca está en el mismo edificio que la oficina de correos. Debería abrir a las 9. Fern le dio las gracias y comió despacio, mirando el reloj que había sobre el mostrador. A las 9 menos 5 minutos, bajó por la calle hasta la oficina de correos. La biblioteca ocupaba 2 salas en la parte trasera del edificio, con estanterías repletas de libros que parecían llevar allí décadas. Una mujer estaba sentada en un escritorio cerca de la ventana, con unas gafas de lectura puestas en la nariz, revisando una pila de papeles. Tendría unos 75 años, era delgada y de rasgos afilados, con el pelo gris recogido en un moño. Disculpe, dijo Fern, ¿es usted Pauline Ducker? La mujer levantó la vista, con expresión neutra. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Espero que sí. Me llamo Fern Mallory. Acabo de comprar la antigua finca al norte de la ciudad, la que se subastó ayer en la subasta del condado. Algo cambió en el rostro de Pauline. No era exactamente alarma, sino más bien un cierre, una actitud cautelosa. Por eso me preguntaba si podría decirme algo sobre su historia. ¿Quién era el propietario? ¿Por qué fue abandonado? Pauline dejó lentamente el bolígrafo sobre la mesa. Ese lugar ha estado vacío desde que tengo memoria. Nadie habla mucho de él, pero alguien debió de vivir allí. Hay cimientos de otros edificios. Probablemente, dijo Pauline. Muchos ranchos de por aquí se crearon y fracasaron. La gente se marchó. Eso es todo. Fern percibió la evasiva, la vaguedad deliberada. Sacó la fotografía de Lily de su bolso, la que la mostraba delante de la casa, y la colocó sobre el escritorio. Encontré esto en la propiedad. ¿Reconoce a esta mujer? La reacción de Pauline fue inmediata e inequívoca. Se puso pálida. Se quedó mirando la fotografía durante varios segundos y luego se la devolvió a Fern, como si le quemara al tocarla. ¿Dónde la has conseguido? Te he dicho que la encontré en el rancho. Deberías dejarlo estar. La voz de Pauline era ahora tensa, apenas controlada. Deberías dejarlo todo en paz. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Nada que te incumba. Pauline se levantó bruscamente. Si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Por favor, dijo Fern. Solo quiero entenderlo. Hay historias que no deben desenterrarse, señora Mallory. Harías bien en recordarlo. Pauline pasó junto a ella hacia la trastienda y no volvió. Fern se quedó allí un momento, sin saber qué hacer. La reacción había sido muy fuerte, muy visceral. Fuera lo que había pasado en ese rancho, no se había olvidado. Se estaba ocultando activamente. Salió de la biblioteca y se quedó en la acera, considerando sus opciones. Había un hombre sentado en un banco fuera de la tienda, de unos 60 años, con el pelo canoso y el aspecto curtido de alguien que había pasado su vida al aire libre. La observaba con franca curiosidad. Fern se acercó. Disculpe, estoy buscando información sobre un antiguo rancho al norte de la ciudad, el que se subastó ayer. El hombre la estudió un momento y luego asintió. He oído que lo compraste. Las noticias vuelan por aquí. Ya lo estoy aprendiendo. ¿Sabe algo sobre la propiedad? Se quedó callado un momento y luego señaló el banco. Siéntese. Me llamo Boyd Tanner. Fern se sentó y Boyd miró hacia la calle como si estuviera ordenando sus pensamientos. Mi abuelo trabajó en ese rancho a principios de los años 50. No hablaba mucho de ello, pero recuerdo algunas cosas, dijo. Había una mujer que vivió allí sola durante un tiempo. Era maestra, dijo. Entonces, un día, simplemente desapareció. Nadie sabía a dónde había ido, o si lo sabían, nunca dijeron cómo se llamaba. Él nunca lo mencionó. Solo la llamaba la maestra, pero siempre se le ponía una mirada triste cuando hablaba de ella, como si hubiera pasado algo malo. Fern le mostró la fotografía. ¿Es ella? Boyd la tomó con cuidado y la miró de cerca. Su expresión se suavizó. Podría ser. Parece de esa época. ¿Dónde la has encontrado? En un pozo detrás de la casa. Había una bolsa con cartas y un diario. Se llamaba Lily Trask. Boyd le devolvió la foto con la mandíbula apretada. Lily Trask, lo recordaré. Se quedó callado un momento y luego dijo, si piensas investigar esto, debes saber que el pueblo no te ayudará.
Sea lo que pasó, entonces, la gente ha decidido mantenerlo en secreto. Pero te diré algo que dijo una vez mi abuelo. Dijo que esa mujer se merecía algo mejor de lo que le dieron. Siempre me pregunté qué quería decir con eso. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Fern. Boyd la miró a los ojos. Los que tienen el poder. Los que deciden qué se recuerda y qué se olvida. Se levantó lentamente. Si necesitas ayuda para revisar los registros del condado o buscar información, tengo tiempo. Trabajaba en topografía antes de jubilarme. Conozco bien el juzgado. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Fern. Boyd sonrió levemente. Porque mi abuelo hubiera querido que lo hiciera y porque estoy cansado de los secretos. Fern sintió una oleada de gratitud. Se lo agradecería mucho. Intercambiaron números de teléfono y Boyd prometió reunirse con ella en el juzgado a la mañana siguiente. Mientras Fern caminaba de vuelta a su coche, sintió que las piezas comenzaban a encajar. Ahora tenía un nombre, Lily Truss, tenía fotografías y un diario, tenía a alguien dispuesto a ayudarla en su búsqueda, y tenía la certeza de que lo que le había pasado a Lily no se había olvidado. Se estaba ocultando activamente. Condujo de vuelta al rancho y pasó la tarde leyendo más del diario de Lily, sentada en los escalones del porche al sol. Las entradas se volvían cada vez más angustiosas a medida que la primavera daba paso al verano de 1952. Lily escribía sobre la sensación de estar siendo observada, sobre coches extraños que pasaban lentamente por delante de la escuela, sobre el mar que se alejaba y daba miedo. Dice que su familia lo sabe, escribió en junio. Dice que ellos se encargarán de todo, pero la forma en que lo dijo me asustó. No creo que quiera decir que vayan a ayudar. La última entrada tenía fecha del 14 de septiembre de 1952. Hoy vinieron su padre y dos hombres que nunca había visto. Me ofrecieron dinero para que me fuera, para que firmara unos papeles y renunciara a cualquier reclamación. Me negué. No les gustó. Tengo miedo de lo que vendrá después. Si me pasa algo, alguien debe saber la verdad. Yo lo amaba. Mi hijo merece saber que fue amado. El diario terminaba ahí. No había más entradas, solo páginas en blanco después de esa nota desesperada. Fern cerró el libro y miró hacia el valle. Lily había estado allí, en ese mismo lugar, tal vez, escribiendo esas palabras, asustada, sola, llevando en su vientre a un niño que de alguna manera perdería. Y luego había desaparecido, con sus pertenencias escondidas en un pozo, como si nunca hubiera existido. Pero había existido, y Fern iba a demostrarlo. El juzgado del condado de Calm Water olía a papel viejo y cera para suelos. Boyd estaba esperando a Fern en la escalera de entrada cuando ella llegó el martes por la mañana, con un termo de café en una mano y un cuaderno en la otra. Parecía más serio que 2 días antes, como si hubiera pasado el fin de semana pensando detenidamente en lo que estaban a punto de hacer. ¿Estás segura de esto?, le preguntó mientras subían las escaleras. Estoy segura, respondió Fern. Dentro encontraron la oficina de registros en el segundo piso, una habitación pequeña llena de archivadores y estanterías repletas de libros de contabilidad. Un joven empleado estaba sentado en un escritorio y los miró con leve sorpresa cuando entraron. Nos gustaría ver los registros de la propiedad de la década de 1950, dijo Boyd. Concretamente, los de la parcela 417B, al norte de la ciudad. El empleado les indicó una sección de archivos y los dejó solos. Durante las siguientes 3 horas, Fern y Boyd revisaron los polvorientos libros de contabilidad, rastreando la propiedad del rancho hacia atrás en el tiempo. Lo que encontraron fue desconcertante. La propiedad había cambiado de manos 5 veces entre 1950 y 1955. En 1950 era propiedad de un hombre llamado Walter Grigsby. En 1952, la propiedad pasó a manos de Lily Truss. Ahí estaba, negro sobre blanco. Su nombre figuraba en una escritura fechada en abril de 1952, pero solo 6 meses después, la propiedad volvió a cambiar de manos, esta vez a algo llamado Grigsby Family Trust. A partir de entonces, la propiedad permaneció en manos del fideicomiso hasta 1975, cuando pasó a manos del condado por impuestos impagados, salvo que no había ningún impuesto registrado como impagado. Simplemente estaba anotada como abandonada, sin reclamantes. Eso no tiene sentido, murmuró Boyd, pasando el dedo por la columna de números. Si no había impuestos pendientes, ¿por qué se transferiría al condado?
Farron sacó la cartera y recuperó el trozo de papel rasgado que había visto metido en la parte posterior del diario de Lily. Al principio pensó que era solo un trozo de papel, pero ahora, al mirarlo con más atención, se dio cuenta de que era parte de un documento legal. El encabezado decía, escritura de transferencia, y mostraba el nombre de Lily como copropietaria. Pero la mitad inferior estaba rasgada. Faltaban las firmas, las fechas y el texto legal. «Mira esto», le dijo a Boyd, mostrándoselo. Alguien rasgó esta escritura deliberadamente. Boyd lo estudió, moviendo la mandíbula. No fue un accidente. Alguien quería borrar el hecho de que ella lo hubiera poseído. Le preguntaron al empleado si había otros registros relacionados con la propiedad. Casos judiciales, disputas, cualquier cosa. El empleado lo comprobó y volvió, negando con la cabeza. Nada. Solo registros de la propiedad. ¿Y los registros de nacimiento?, preguntó Fern. Fallecimientos, matrimonios. Esos estarían en la oficina de registros civiles, en la primera planta. Bajaron las escaleras y pasaron otra hora buscando. No encontraron ningún certificado de defunción de Lily Trask en el condado de Calmwater. Ningún registro de matrimonio, ninguna dirección de reenvío en ningún archivo. Era como si simplemente hubiera dejado de existir después de septiembre de 1952. Pero encontraron una pequeña mención en un archivo de periódicos. La biblioteca que Boyd había sugerido consultar después de agotar todas las posibilidades en el juzgado. Era una breve nota en la Calmwater Gazette de octubre de 1952. La señorita Lily Trask ha dimitido de su puesto como profesora. La junta escolar le agradece sus servicios y le desea lo mejor. Sin explicaciones, sin información de reenvío, solo un despido cortés. La borraron, dijo Fern en voz baja, mirando fijamente la pantalla del microfilm. Boyd se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, «Mi abuelo me contó una vez que la familia Grigsby dirigía esta ciudad. Era propietaria de la mayor parte de las tierras, controlaba el negocio de la madera y tenía influencia en todo. Si querían que se hiciera algo, se hacía, sin preguntas. ¿Todavía hay Grigsby aquí?» Uno, Harrison Grigsby, tiene más de 80 años. Vive en la residencia Pineview Care Home, a las afueras del pueblo. El último de esa generación. Fern sintió que su pulso se aceleraba. «¿Crees que hablaría con nosotros?» Solo había una forma de averiguarlo. Condujeron por separado hasta la residencia y acordaron encontrar a ordenar sus pensamientos y preparar lo que podría decir. Ya no se trataba solo de satisfacer la curiosidad. Se trataba de justicia, de dar voz a alguien que había sido silenciado. La residencia era un edificio de una sola planta, rodeado de cuidados jardines. En el interior, el aire olía a antiséptico y verduras cocidas. Una enfermera en la recepción los miró con cortesía profesional. «Venimos a ver a Harrison Grigsby», dijo Boyd. «¿Está disponible para recibir visitas?» La enfermera consultó una hoja. «Está en la sala común, pero debo advertirles que su memoria va y viene. Algunos días está mejor que otros». Encontraron a Harrison en una silla de ruedas cerca de una ventana, con una manta sobre las rodillas. A pesar de la calidez de la habitación, estaba delgado, con el rostro profundamente arrugado y las manos manchadas por la edad, pero sus ojos eran claros cuando los miró. «Señor Grigsby», dijo Fern con suavidad, «me llamo Fern Mallory. Este es Boyd Tanner. Esperábamos poder hablar con usted unos minutos». Harrison los miró con lo que parecía una resignación cansada. «¿Sobre qué?» Fern sacó la fotografía de Lily y se la mostró para que pudiera ver a esta mujer. Lily, el efecto fue inmediato. El rostro de Harrison se descompuso y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lily», susurró. «¡Oh, Dios!» Lily Fern se arrodilló junto a su silla de ruedas. «¿La conocías? Les dije que la dejaran en paz», dijo Harrison con voz quebrada. «Les dije que no había hecho nada malo, pero no me escucharon». «Nunca me escucharon». «¿Quién no te escuchó?», preguntó Boyd. «Mi padre, mi hermano». Harrison se secó los ojos con una mano temblorosa. «Cameron fue quien...» Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Se involucró con ella. Era tan joven, estaba tan lejos de casa. Debería haberlo sabido. Debería haberla protegido. Cameron era el padre de su hijo. Vern preguntó con delicadeza. Harrison asintió con tristeza. Estaba comprometido para casarse con la hija de un senador. Mi padre lo había arreglado todo. Cuando Lily se quedó embarazada, mi padre perdió la cabeza. Dijo que ella estaba tratando de arruinar a la familia, pero ella no era así. No estaba tratando de atrapar a nadie. Ella solo
Su voz se quebró de nuevo. Ella solo lo amaba. Y Cameron la amaba, creo. Pero no lo suficiente como para enfrentarse a mi padre. ¿Qué le pasó? Fern preguntó. Harrison miró por la ventana, con expresión angustiada. Mi padre le ofreció dinero. Mucho dinero. Le dijo que se marchara de la ciudad, que renunciara al bebé y que no volviera nunca más. Al principio ella se negó. Dijo que el bebé era suyo, que tenía derechos. Él se rió con amargura. ¿Derechos? Como si eso le importara a mi padre. Hizo que los abogados redactaran los documentos. Le dijo que si no firmaba, se aseguraría de que nunca volviera a dar clases en ningún sitio. Involucró a su familia del este. Se quedaría con el bebé de todos modos y ella no tendría nada. Así que firmó. Fern dijo, firmó. La voz de Harrison era apenas audible, renunció a la custodia, pero no se marchó inmediatamente. Se quedó en ese rancho. Mi padre se lo había dado. Pensó que así la mantendría callada. Pero entonces ella contrató a un abogado e intentó luchar contra la adopción. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. ¿Cómo empeoraron?, preguntó Boyd, aunque su voz era tensa, como si ya lo sospechara. Harrison cerró los ojos. No lo sé todo. Yo no estaba allí, pero oí cosas, rumores, y sé que Lily se marchó de la ciudad poco después y nadie volvió a verla. Abrió los ojos y miró a Fern con una tristeza terrible. Supongo que volvió al este. Espero que sí. Espero que haya vivido una larga vida, pero yo he cargado con la culpa durante 70 años. Debería haber hecho más. Debería haberle plantado cara. Fern sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Y el bebé? ¿Qué le pasó? Lo adoptó una familia de la zona. Mi padre lo arregló todo muy discretamente. La mirada de Harrison se desplazó hacia Boyd. Tu familia, en realidad. Los Tanner. Tus abuelos lo acogieron. Boyd se quedó muy quieto. Mis abuelos adoptaron un bebé en 1952. Así es. Buena gente. Mi padre confió en que guardarían el secreto, y así lo hicieron. Harrison miró a Boyd con algo parecido a la compasión. ¿No lo sabías? Mi madre fue adoptada, dijo Boyd lentamente. Pero nunca supe de dónde venía. Murió hace 10 años. Nunca supe quién era su madre biológica. Harrison extendió una mano temblorosa y tocó el brazo de Boyd. Entonces te lo digo ahora, tu madre era la hija de Lily Trask, lo que te convierte en su nieto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si fueran algo físico. Boyd miró fijamente a Harrison, con el rostro pálido. Fern lo observó asimilar la información y vio cómo la conmoción daba paso a algo más profundo. Una profunda sensación de pérdida por una conexión que le había sido robada a él, a su madre, a la propia Lily. Ella nunca lo supo, dijo Boyd finalmente, con voz apagada. Mi madre vivió toda su vida sin saberlo. Lo siento, susurró Harrison. Lo siento mucho. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Finalmente, Harrison metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un sobre amarillento por el paso del tiempo. Lo he guardado durante 70 años. Nunca tuve el valor de hacer nada con él. Quizás ahora deberías quedártelo. Se lo entregó a Boyd. Boyd abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, en papel fino y delicado, escrita con la misma letra cuidadosa que Fern reconoció del diario. Mi querido Thomas, comenzaba, te escribo esto con la esperanza de que algún día lo encuentres y lo entiendas. Quiero que sepas que te amé desde el momento en que supe que existías. Quería quedarme contigo, criarte, darte todo lo que una madre debe dar. Pero el mundo no siempre es amable con las mujeres como yo, y yo no fui lo suficientemente fuerte para luchar contra las fuerzas que se alinearon en mi contra. La carta continuaba durante 2 páginas. Lily explicaba su amor, su arrepentimiento, su esperanza de que él tuviera una buena vida con su familia adoptiva. Se describía a sí misma, su amor por los libros, su casa en Vermont, sus sueños de ser profesora. Si alguna vez encuentras esto, concluía, debes saber que volveré al lugar donde el río se encuentra con el bosque en Vermont. Si me buscas allí, quizá podamos volver a vernos. Te esperaré siempre. Con todo mi amor, tu madre, Lily. Boyd dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. Cuando levantó la vista, las lágrimas le surcaban el rostro. Gracias, le dijo a Harrison. Gracias por guardarla. Harrison asintió, agotado por la conversación. Lo dejaron allí, junto a la ventana, y salieron al sol de la tarde, ambos en silencio y conmocionados por lo que habían descubierto.
Fern pasó la tarde en el rancho, limpiando la maleza cerca del granero, mientras su mente procesaba todo lo que habían descubierto. El trabajo físico le ayudaba a mantener las manos ocupadas mientras sus pensamientos se agitaban. Boyd se había ido a casa para asimilar la revelación sobre su madre, prometiendo llamar por la mañana. Ella entendía su necesidad de soledad. Lo que había descubierto ese día había reescrito toda la historia de su familia. Mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa, la pala de Fern golpeó algo sólido. Se arrodilló y quitó la tierra, descubriendo un pequeño objeto metálico. Era un medallón, de plata deslustrada, medio enterrado en la tierra. Lo desenterró y lo llevó al porche, donde había mejor luz. El medallón era ovalado, del tamaño de $1 de plata, con un delicado grabado en la parte frontal, flores y enredaderas desgastadas por el paso del tiempo. Lo abrió con cuidado. Dentro había una pequeña fotografía, marrón por el paso del tiempo, pero aún visible. Un bebé recién nacido, con los ojos cerrados, envuelto en una manta. Frente a la fotografía había un mechón de pelo oscuro atado con un hilo, y en el interior del medallón estaban grabadas las iniciales LT y las palabras Mayo de 1952. Fern se quedó muy quieta, sosteniendo en su mano este pedazo del corazón de Lily. El bebé de la fotografía era Thomas, la madre de Boyd. Lily había guardado este medallón y había colocado esta fotografía en su interior. Lo había mantenido cerca. Entonces, de alguna manera, había terminado enterrado cerca del granero. Se había caído o se había escondido deliberadamente. No había forma de saberlo. Llamó a Boyd. Él respondió al segundo tono, con voz ronca. «Encontré algo», dijo ella. «Un medallón. Tiene una foto del bebé, tu madre y un mechón de pelo. Las iniciales de Lily están dentro». Boyd se quedó callado durante un largo momento. «¿Dónde?» «Enterrado cerca del granero. Estaba limpiando la maleza y lo encontré. ¿Puedo verlo?» «Por supuesto. Ven cuando estés lista». Llegó en menos de una hora. Condujo hasta allí mientras la última luz se desvanecía del cielo. Fern lo recibió en el porche y le puso el medallón en la mano. Él lo abrió, miró fijamente la pequeña fotografía y algo en su expresión se quebró. Se dejó caer en los escalones del porche, con el medallón en la palma de la mano, y lloró. Fern se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente estando presente. A veces eso era todo lo que se podía ofrecer, ser testigo del dolor de otra persona. Al cabo de un rato, Boyd se secó las lágrimas y dijo, «Mi madre siempre se preguntaba quién era, de dónde venía. Solía decir que se sentía como un libro al que le faltaba el primer capítulo. Y ahora tengo ese primer capítulo en mis manos y ella nunca sabrá que existe. Pero ya sabes», dijo Fern con delicadeza, «y tú puedes asegurarte de que su historia, la historia de Lily, no quede enterrada». Boyd asintió lentamente. Harrison dijo que Lily regresó al este, a Vermont, ¿verdad? Si vivió allí, habrá registros. Podríamos averiguar qué le pasó. Podríamos, asintió Fern. ¿Quieres hacerlo? Necesito hacerlo. Por el bien de mi madre y por el mío. Que Lily tuvo al bebé, que lo quería lo suficiente como para guardar esto, pero luego acabó enterrado aquí y ella desapareció. Algo sucedió entre mayo y septiembre de 1952, algo tan malo que lo dejó todo atrás. Decidieron buscar los registros de Lily en Vermont, empezando a primera hora de la mañana. Boyd tenía un amigo que trabajaba en la oficina de registros del estado en Montpelier y que le debía un favor. Con un poco de suerte, al menos podrían averiguar si Lily había regresado a casa y qué había sido de ella. Esa noche, Fern no pudo dormir. Se acostó en su coche. Se había alojado en un motel en Calm Water, pero había vuelto al rancho después de que Boyd se marchara y se había quedado mirando las estrellas a través del parabrisas. Pensó en Lily, en Boyd, en la extraña cadena de acontecimientos que la había llevado hasta allí. Hacía un mes, llevaba una vida tranquila y monótona en Helena. Ahora estaba tumbada en un coche en medio de la naturaleza salvaje de Montana, con en sus manos los restos de una tragedia de 70 años de antigüedad. Por la mañana Boyd llamó con noticias. Su amigo de Vermont había encontrado registros de una tal Lily Traskey en Brattleboro. Había regresado allí a finales de 1952 y había vivido en una dirección de Elm Street hasta su muerte en 1998. Había un certificado de defunción, un registro de entierro e incluso una breve necrológica. «Vivió», dijo Boyd,
con la voz cargada de emoción. Consiguió salir de aquí. Volvió a casa. Fern sintió una oleada de alivio tan fuerte que la sorprendió. ¿Se casó? ¿Tuvo otros hijos? El obituario dice que nunca se casó. Trabajó como bibliotecaria durante 40 años. No figuran hijos, ni familiares vivos. Murió sola, Fern. Pasó toda su vida sola. El dolor que transmitían esas palabras era abrumador. Lily había sobrevivido, sí, pero había perdido todo lo que le importaba. A su hijo, la oportunidad de tener la vida que deseaba, su lugar en el mundo. Había vivido otros 46 años cargando con esa pérdida. Está enterrada allí, continuó Boyd. En Brattleboro hay un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad. Deberíamos ir, dijo Fern. Deberíamos visitar su tumba. Decirle... Se detuvo, sin saber muy bien qué podían decirle a una mujer que llevaba muerta más de 2 décadas. Decirle que habíamos encontrado su historia, terminó Boyd, que ella importaba, que su hijo importaba. Hicieron planes para ir en coche a Vermont en 2 semanas, después de que Boyd organizara un tiempo libre de sus obligaciones. Mientras tanto, seguirían investigando, tratando de entender exactamente lo que había sucedido en aquellos meses cruciales de 1952. Fern volvió al juzgado, esta vez en busca de cualquier expediente judicial, informe policial, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el periodo posterior a que Lily intentara luchar contra la adopción. La secretaria fue más servicial esta vez, tal vez intuyendo la seriedad de su búsqueda. Hay un archivo en el sótano, dijo. Antiguos expedientes que se remontan a la década de 1940. La mayoría nunca se ha digitalizado. Pueden echar un vistazo, pero les advierto que no está organizado. Fern pasó 2 días en ese sótano, respirando polvo y entrecerrando los ojos para leer documentos descoloridos. Boyd se unió a ella cuando pudo, ambos impulsados por la necesidad de comprender. Encontraron disputas sobre propiedades, casos penales, procedimientos de divorcio, el registro mundano de la historia legal de un pequeño pueblo. Entonces, en la tarde del segundo día, Fern lo encontró. Un expediente marcado como Transverse Grigsby Family Trust, 1953. El caso había sido presentado por un abogado llamado Samuel Pierce en nombre de Lily Trask, que buscaba revocar la adopción de su hijo y recuperar la custodia. La demanda tenía fecha del 15 de enero de 1953, pero el caso nunca llegó a juicio. Una nota al margen con fecha del 10 de marzo de 1953 decía: caso retirado. La demandante no puede continuar. Adjunto al expediente había un informe médico de un hospital de Billings. Fern lo leyó con creciente horror. Lily Trask había ingresado el 3 de marzo de 1953 con múltiples lesiones, costillas fracturadas, un brazo roto y un traumatismo craneal grave. Las notas del médico que la atendió describían las lesiones como compatibles con una agresión, pero la causa oficial que se indicó fue una caída accidental. Samuel Pierce, el abogado, había añadido su propia nota al expediente. La clienta está demasiado asustada para continuar. Cree que las lesiones son una represalia por presentar la demanda. Renuncio a la representación por mi propia seguridad y la de mi familia. Fern miró a Boyd, que había estado leyendo por encima de su hombro. Tenía el rostro ceniciento. No solo la obligaron a marcharse, dijo. Le hicieron daño, la destrozaron. Fern se sintió mal. No se trataba solo de una injusticia histórica. Era violencia infligida deliberadamente para silenciar a una mujer que se atrevió a luchar por su hija. Y había funcionado. Lily había retirado la demanda, se había marchado de Montana y nunca había vuelto. Harrison dijo que no nos lo sabía todo, dijo Boyd en voz baja, pero sabía lo suficiente. Su padre lo hizo, lo ordenó, lo pagó, lo que fuera. Edmund Grigsby la destruyó. Fotocopiaron todos los documentos del expediente y salieron del juzgado en silencio. Las pruebas que ahora tenían eran condenatorias, pero los responsables llevaban mucho tiempo muertos. Edmund Grigsby había fallecido en 1975, Cameron en 1960. No quedaba nadie a quien responsabilizar. Excepto nosotros, dijo Fern mientras estaban junto a sus coches. Podemos responsabilizarlos contando la verdad, asegurándonos de que la historia de Lily no permanezca oculta. Boyd la miró con algo parecido a gratitud. Mi madre merecía saber de dónde venía. Lily merecía quedarse con su hijo. No podemos cambiar lo que pasó,
pero podemos asegurarnos de que se recuerde. Sí, dijo Fern, podemos hacerlo. La oficina de registros de la iglesia en Billings estaba ubicada en el sótano de St. Anthony, un edificio de piedra que se erigía desde 1923. Fern y Boyd habían conducido 2 horas para llegar allí, siguiendo una pista del comprensivo empleado del juzgado, que recordaba que su madre había mencionado que St. Anthony's se había encargado de adopciones privadas en la década de 1950. El padre Tom los recibió en la entrada lateral. Era un hombre de unos 80 años con ojos amables y los movimientos cuidadosos de alguien cuyo cuerpo ya no le obedecía del todo. Los condujo por unas estrechas escaleras hasta una habitación llena de archivadores y estanterías repletas de libros de contabilidad. La iglesia se ocupaba mucho de las adopciones en aquella época, dijo, acomodándose en una silla con evidente alivio. Y teníamos madres, situaciones difíciles. A veces ayudábamos, a veces hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces hacíamos lo que las familias poderosas querían que hiciéramos y lo llamábamos ayudar. Estamos buscando registros de 1952. Boyd dijo que el bebé era un niño y que la madre se llamaba Lily Trask. El padre Thomas sintió lentamente. Recuerdo aquellos tiempos, aunque entonces solo era un joven sacerdote. Había mujeres que venían aquí asustadas, desesperadas. Se suponía que debíamos ofrecerles consuelo, pero a menudo lo que ofrecíamos era complacencia con quien controlaba las finanzas. Se levantó y se dirigió a un archivador, del que sacó un libro de contabilidad gastado. Déjame ver qué puedo encontrar. Hojeó las páginas metódicamente, pasando el dedo por las columnas de nombres y fechas. Después de varios minutos, se detuvo. Aquí, niño, madre LT, ingresado el 18 de mayo de 1952. Adopción finalizada el 12 de junio de 1952. Padres adoptivos registrados como Walter y Grace Tanner. Comwater, Montana. A Boyd se le cortó la respiración. Esos eran mis abuelos. El padre Tom lo miró con gentil comprensión. Entonces esta niña era tu madre. Lo era, dijo Boyd en voz baja. Lo era. Hay una nota aquí en el margen, dijo el padre Tom, inclinándose para leer la letra descolorida. Dice que el bebé fue bautizado antes de la entrega. Se le dio el nombre de Thomas Trask. Certificado de bautismo expedido. Levantó la vista. Eso es inusual. La mayoría de los bebés en adopciones privadas no eran bautizados hasta después de ser entregados con sus nuevos nombres de familia. Si este niño fue bautizado como Thomas Trask, significa que la madre biológica insistió en reclamarlo legalmente, al menos ante los ojos de Dios. ¿Podemos ver el certificado de bautismo?, preguntó Fern. El padre Tom volvió a los archivos y finalmente sacó un documento amarillento, cuidadosamente conservado en una funda de plástico. El certificado mostraba el nombre Thomas Trask. Fecha de nacimiento, 12 de mayo de 1952. Madre, Lillian Trask. Padre, desconocido. El certificado estaba firmado por el sacerdote que había realizado el bautismo y atestiguado por 2 personas cuyos nombres Fern no reconoció. Ella intentó reclamarlo, dijo Boyd con la voz quebrada. Aun sabiendo que se lo llevarían, se aseguró de que al menos tuviera su nombre una vez. El padre Tom asintió. Fue un acto de rebeldía a su manera y de amor. Ella quería que él tuviera un nombre que lo conectara con ella, aunque fuera a cambiarlo inmediatamente después. Hizo una pausa. ¿Qué le pasó a la madre? La obligaron a renunciar a él, dijo Fern. Luego intentó luchar legalmente contra la adopción y dudó, sin saber muy bien qué decir. Fue castigada por ello. Boyd terminó mal. Se marchó de Montana y nunca volvió. El padre Tom cerró los ojos brevemente. Una profunda tristeza se apoderó de su rostro. He oído demasiadas historias como esa. Mujeres sin poder enfrentándose a hombres que lo tienen todo. La iglesia debería haberlas protegido. A veces lo hicimos, pero la mayoría de las veces miramos para otro lado. Abrió los ojos y miró a Boyd. Siento lo que le pasó a tu abuela y a tu madre, que nunca la conoció. Le dieron las gracias al padre Tom y se marcharon con copias de los registros. Boyd sostenía el certificado de bautismo como si fuera de cristal. Thomas Trask dijo que ese era su nombre. Durante un día, quizá menos, fue Thomas Trask. Luego se convirtió en otra persona. Pero primero fue hija de Lily, dijo Fern. Eso es lo que importa. Regresaron a Calm Water en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Boyd le preguntó a Fern si quería visitar la tumba de su madre con él. Necesito contarle lo que hemos descubierto, dijo,
aunque ella no pudiera oírlo. Condujeron hasta el pequeño cementerio a las afueras de la ciudad y caminaron entre hileras de lápidas desgastadas hasta que Boyd se detuvo frente a una que decía Sarah Marie Tanner, Cuaresma de 2015, madre y amiga querida. Boyd se arrodilló junto a la tumba y puso la mano sobre la piedra. Mamá, dijo en voz baja, he descubierto quién eras. Tu madre biológica se llamaba Lily Truss. Te quería, luchó por ti, nunca te olvidó. Se le quebró la voz. Ojalá la hubieras conocido. Ojalá ella te hubiera conocido a ti. Fern se apartó para darle intimidad, con los ojos llenos de lágrimas. La tragedia era abrumadora. Dos personas que deberían haberse conocido, separadas por la crueldad y el poder, viviendo vidas paralelas que nunca se cruzaron. Después de un rato, Boyd se levantó. Tengo que volver a visitar a Harrison, dijo. Hay más cosas que necesito saber. Al día siguiente regresaron a la residencia. Harrison estaba en el mismo lugar junto a la ventana, con un aspecto más frágil que antes. Cuando los vio, esbozó una débil sonrisa. Han vuelto, dijo. Encontramos el certificado de bautismo, dijo Boyd, mostrándoselo. Lily llamó al bebé Thomas. Lo bautizó antes de la adopción. Harrison estudió el documento con las manos temblorosas. Fue valiente, más valiente que cualquiera de nosotros, más valiente que yo. Levantó la vista hacia Boyd. Debería haberla ayudado. Era joven. Tenía 22 o 23 años. Me dije a mí mismo que no podía ir en contra de mi padre, pero la verdad es que fui un cobarde. ¿Qué le hizo exactamente tu padre?, preguntó Fern con delicadeza. Encontramos registros médicos de marzo de 1953. Estaba gravemente herida. El rostro de Harrison se descompuso. Yo no estaba allí cuando ocurrió. Estaba fuera, en la universidad, pero cuando volví por Pascua, mi padre me dijo que Lily había retirado la demanda. Dijo que había entrado en razón y se había marchado de la ciudad. Pero Cameron, mi hermano, una noche se emborrachó y me contó la verdad. Mi padre había enviado a unos hombres para convencerla de que desistiera. Como ella se negaba, dejaron de discutir. Se aseguraron de que ella entendiera lo que pasaría si continuaba. La golpearon, dijo Boyd sin rodeos. Harrison asintió con tristeza. Cameron dijo que mi padre lo justificó diciendo que era para proteger a la familia, para proteger el futuro de Cameron. Pero fue pura crueldad, pura crueldad. Y yo no hice nada. Volví a casa, escuché lo que había sucedido y no hice nada. Regresé a la universidad, terminé mi carrera y viví mi vida mientras Lily vivía con lo que le habíamos hecho. No fuiste tú, dijo Fern. Fue tu padre. Soy su hijo. Me beneficié de su dinero, su poder, su nombre. Eso me convierte en cómplice. Harrison volvió a meter la mano en su cardigan y sacó otro sobre. Hay algo más que deberías tener. Encontré esto en el estudio de mi padre después de su muerte. Lo he mantenido oculto desde entonces. Debería haberlo quemado, pero no pude. Quizás sabía que alguien necesitaría verlo algún día. Le entregó el sobre a Fern. Dentro había una carta mecanografiada en papel con membrete oficial de un bufete de abogados de Billings, fechada en abril de 1953. Estaba dirigida a Edmund Grigsby y describía los pagos realizados para resolver el asunto Trask. Dinero pagado al hospital para garantizar que las lesiones se catalogaran como accidentales. Dinero pagado a Samuel Pierce para que se retirara del caso. Dinero pagado a 3 hombres cuyos nombres no le decían nada a Fern. La carta concluía: según sus instrucciones, se ha obtenido toda la documentación y todas las partes han acordado mantener silencio. El asunto está cerrado. Fern sintió frío al leerlo. Esto no fue solo violencia. Fue una conspiración, un esfuerzo calculado para encubrir un crimen. Esto es una prueba, dijo Boyd con voz dura. Una prueba de lo que hicieron. Una prueba contra hombres muertos, dijo Harrison. Pero sí, es una prueba. He llevado la carga de saber que esto existía durante casi 50 años. Quizás ahora otra persona pueda decidir qué hacer con ello. Dejaron a Harrison exhausto, agotado por las confesiones que había hecho. En el aparcamiento, Boyd se volvió hacia Fern. Ahora tenemos suficiente, dijo. Suficiente para contar toda la historia. Historiales médicos, documentos legales, el testimonio de Harrison. Podemos sacar a la luz lo que pasó. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Fern. Boyd se quedó callado durante un largo rato. Quiero que la gente sepa quién era Lily Truss. Quiero que se cuente la historia de mi madre. Y quiero que el nombre de los Grigsby quede asociado a lo que hicieron para que nunca se olvide.
Ford asintió. Entonces eso es lo que haremos. Se sentaron en la camioneta de Boyd frente a la residencia. La carta del abogado de Edmund se extendía sobre el salpicadero como una acusación. El sol de la tarde se filtraba a través del parabrisas, haciendo que el viejo papel pareciera brillar. «Léemela otra vez», dijo Boyd. «La parte sobre los pagos». Fern cogió la carta y encontró el pasaje. «Pago al Dr. Richard Hollis, Billings General Hospital, $5,000 para garantizar que las lesiones sufridas por Miss Truss se documentaran como accidentales. Pago a Samuel Pierce, abogado, $3,000 para retirar la representación y cesar toda acción legal. Pago a...» Se detuvo con un nudo en la garganta. «Pago a personas sin nombre. $7,000 por los servicios prestados para resolver el asunto». «Servicios prestados», repitió Boyd con amargura. Así es como lo llamaban. Romper los huesos de una mujer. Aterrorizarla para que guardara silencio. Servicios prestados. Fern dobló la carta con cuidado. «Tu abuelo, Walter Tanner, no estuvo involucrado en esto, ¿verdad?» «No lo creo. Harrison dijo que mi padre confiaba en que guardarían silencio sobre la adopción, y así lo hicieron. Pero no creo que supieran nada de la violencia. Mi abuelo era un hombre duro, pero no era cruel». Boyd se frotó la cara. «Al menos eso espero. Los registros de adopción mostraban que se llevaron al bebé en mayo. El ataque ocurrió en marzo, meses después. ¿Entonces no tuvieron nada que ver con eso?» Boyd asintió, aparentemente aliviado. «Es un pequeño consuelo, pero lo aceptaré». Decidieron que el siguiente paso sería encontrar la tumba de Lily en Vermont y presentar sus respetos antes de decidir cómo hacer pública la historia. Pero primero, Fern quería volver al rancho una vez más para buscar más a fondo. Si Lily había dejado la bolsa en el pozo como un mensaje, podría haber otras cosas que hubiera escondido. A la mañana siguiente, Fern se fue sola en coche. Boyd tenía obligaciones, una cita con el médico que no podía cambiar, pero prometió reunirse con ella por la tarde. Aparcó cerca de la casa y se quedó un momento de pie, simplemente mirando el lugar. En las semanas transcurridas desde que lo compró, el rancho se había convertido en algo más que una propiedad para ella. Era un memorial, la escena de un crimen, un rompecabezas que debía resolver. Comenzó en la casa, pasando de una habitación a otra, examinando las paredes y los suelos con más cuidado que antes. En el dormitorio de arriba, que daba al este, encontró algo que se le había pasado por alto, una tabla suelta cerca de la ventana. Cuando la levantó, descubrió una pequeña caja de madera encajada en el espacio debajo. La caja era sencilla, tallada a mano, del tamaño de un libro. Dentro había más cartas, estas dirigidas a mi hijo Thomas. Lily las había escrito a lo largo de los años, fechadas en 1953, 1960, 1970, 1985 y 1998. La última la había escrito pocos meses antes de morir. Ninguna había sido enviada. Eran mensajes para un niño que se había convertido en hombre, un hijo al que nunca había dejado de amar. Fern se sentó en el suelo polvoriento y las leyó todas. En las primeras cartas, Lily escribía sobre su vida cotidiana en Vermont, sobre los libros que leía, sobre si Thomas sería feliz, si sus padres adoptivos serían amables. Las últimas cartas eran más reflexivas, teñidas de arrepentimiento y nostalgia. «Pienso en ti todos los días», escribió en 1985. «Me pregunto si tendrás hijos, si has encontrado el amor, si has sido feliz. Espero que sí. Espero que tu vida haya sido todo lo que la mía no fue». La última carta, fechada en marzo de 1998, era breve y desgarradora. «Me estoy muriendo, Thomas. Cáncer. No voy a luchar contra él. Estoy cansada y llevo mucho tiempo sola. Lo único que lamento es no haber podido verte crecer, no haber podido conocer al hombre en el que te convertiste. Si algún día encuentras estas palabras, quiero que sepas que te amé cada momento de cada día. Fuiste lo mejor que hice en mi vida. Lamento no haber podido quedarme contigo. Lamento todo. Con todo mi amor, tu madre». Fern se secó las lágrimas. Lily había vivido 46 años con este dolor, escribiendo cartas a un hijo al que nunca volvería a ver, manteniendo viva la esperanza incluso cuando no había motivos para ello. Cuando Boyd llegó esa tarde, ella le mostró lo que había encontrado. Él leyó cada carta lentamente, con atención, con el rostro impasible. Cuando terminó, dijo simplemente: «Mi madre debería haber tenido esto. Debería haberlo sabido. Pero ahora lo sabes», dijo Fern.
y puedes asegurarte de que se escuche la voz de Lily. Estas cartas demuestran que nunca dejó de ser madre, incluso después de que se lo llevaran. Boyd devolvió cuidadosamente las cartas a la caja. Deberíamos llevarlas a Vermont, dejarlas en su tumba, las compartamos, dejemos que la gente vea cómo es el amor cuando todo lo demás se desvanece. Pasaron el resto del día registrando la propiedad, pero no encontraron nada más. Al caer la tarde, se sentaron en los escalones del porche, agotados y emocionalmente extenuados. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó Boyd. Todas estas piezas de su vida que hemos reunido. Fern había estado pensando en eso. Creo que tenemos que contar toda la historia públicamente, no solo a los periodistas o historiadores, sino a la comunidad, a Comwater. Obligar a la gente a afrontar lo que pasó aquí. No querrán oírlo. Pauline lo dejó claro. Lo sé, pero tienen que oírlo de todos modos. Esta ciudad se benefició del poder de la familia Grigsby durante generaciones. Hicieron la vista gorda cuando se abusó de ese poder. Comparten la responsabilidad de lo que le pasó a Lily. Boyd pensó en un foro público, como una reunión municipal, algo así. Podríamos pedirle a Pauline que lo organizara en la biblioteca, presentar las pruebas, leer las cartas y el diario, mostrar los documentos, hacer que fuera imposible ignorarlo. Ella se negará. Entonces buscaremos otro lugar. Pero creo que si se lo planteamos con todo lo que tenemos, todas las pruebas, el testimonio de Harrison, las cartas, quizá nos sorprenda. Decidieron intentarlo. Al día siguiente fueron juntos a la biblioteca. Pauline levantó la vista de su escritorio con cansancio cuando entraron, pero no los rechazó. Fern lo puso todo sobre la mesa. Las fotografías, el diario, las cartas, los informes médicos, la carta del abogado de Edmund. Esto es lo que le pasó a Lily Truss, dijo en voz baja. Esto es lo que su ciudad permitió que sucediera. Pauline miró cada objeto lentamente, con el rostro cada vez más pálido. Cuando llegó al informe médico, se llevó una mano a la boca. Dios mío, susurró. La familia Grigsby hizo esto, dijo Boyd con la aprobación silenciosa del pueblo. Y luego todos fingieron que ella nunca había existido, dijo Pauline, sentándose pesadamente. Yo era una niña en 1952. No sabía nada de esto, pero tus padres sí lo sabían, dijo Fern con delicadeza. Tus abuelos. Todos los que eran adultos entonces sabían algo y optaron por guardar silencio. Pauline permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente los documentos que tenía delante. Finalmente dijo, ¿qué queréis de mí? Ayúdanos a contar la verdad, dijo Boyd. Organiza una reunión aquí. Déjanos presentar estas pruebas a la comunidad. Dale a Lily la voz que nunca se le permitió tener. A la gente no le gustará. El apellido Grigsby sigue teniendo peso aquí, aunque Harrison sea el último de ellos. Lo sé, dijo Fawn, pero hay que decirlo de todos modos. La historia no debe quedar enterrada solo porque resulte incómoda. Pauline tocó la fotografía de Lily con los dedos temblorosos. Parece tan joven, tan esperanzada. Volvió a quedarse en silencio y luego asintió lentamente. De acuerdo, lo organizaré, pero no puedo prometer que la gente vaya a venir. Vendrán, dijo Boyd. Aquí las noticias vuelan. Tú mismo lo has dicho. Fijaron la fecha para dentro de 2 semanas, lo que les daba tiempo para organizar la presentación y para que la noticia se difundiera sin sobresaltos. Pauline accedió a colocar carteles y hacer llamadas telefónicas. Boyd prepararía un comunicado. Fern organizaría los documentos en una cronología clara. Al salir de la biblioteca, Fern se sintió ansiosa y decidida a la vez. Estaban a punto de pedir a todo un pueblo que se enfrentara a su pasado, que reconociera su complicidad en algo terrible. No sería fácil. La gente se resistiría, defendería a sus padres y abuelos, argumentaría que todo había sucedido hacía tanto tiempo que nadie vivo tenía responsabilidad alguna, pero tenían que intentarlo. Por Lily, a quien habían silenciado. Por la madre de Boyd, que nunca había conocido su propia historia. Por todas las mujeres cuyas voces habían sido borradas por hombres poderosos que pensaban que podían reescribir la historia a su antojo, la verdad importaba. Y Vern se iba a asegurar de que se escuchara. 3 días antes de la reunión programada, Fern decidió vaciar el pozo por completo. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que había más por descubrir. Que Lily, sabiendo que se marchaba, podría haber escondido otras pruebas donde finalmente serían descubiertas. Contrató a un contratista local con equipo de bombeo,
un hombre de unos 50 años llamado Russell, que no le hizo preguntas sobre por qué quería un pozo viejo y bien drenado. Llegó temprano por la mañana con su camión y su equipo, y al mediodía el nivel del agua había bajado lo suficiente como para ver claramente el fondo. Fern bajó por una escalera que Russell había colocado, y sus pies tocaron el barro en la base del pozo. Las paredes de piedra eran rugosas, cubiertas de musgo y sedimentos. Pasó las manos por la superficie, buscando algo inusual. En el lado este, a unos 90 centímetros del fondo, sus dedos encontraron un hueco entre las piedras, que no era fruto de la erosión natural, sino una abertura deliberada. Tiró de la piedra suelta y la sacó. Detrás había una cavidad, y dentro de ella había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos sellada con cera. ¿Has encontrado algo?, le gritó a Russell. Él la ayudó a salir, y ella llevó la caja al porche. Boyd llegó en menos de una hora. Ella lo había llamado inmediatamente, y se sentaron juntos con la caja entre ellos. El sello de cera era frágil y se rompió fácilmente. Dentro de la caja metálica había otro diario, diferente al de Lily. Este estaba encuadernado en cuero oscuro y no tenía ninguna marca en la cubierta. Las páginas estaban manchadas de agua, pero en su mayoría eran legibles. Fern abrió la primera página y se detuvo. La letra era diferente a la de Lily, fuerte, angular, masculina, y el nombre escrito en el interior de la cubierta era Edmund Grigsby. Boyd se inclinó para acercarse. Ese es el padre. El que yo conozco, dijo Fern, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué tendría Lily su diario? Empezó a leer en voz alta. Las entradas estaban fechadas en 1975, escritas en los meses previos a la muerte de Edmund. Las primeras eran mundanas, notas sobre negocios, quejas sobre la edad y la salud delicada. Luego, el tono cambió. 14 de junio de 1975, cáncer. 6 meses, quizás menos. Me doy cuenta de que estoy pensando en cosas en las que no había pensado en años. Las decisiones que tomé, cosas que hice para proteger a esta familia. El peso es más grande de lo que esperaba. 30 de junio de 1975. Anoche soñé con la basurera. No había pensado en ella en 20 años. Me desperté con su rostro claro en mi mente. Su aspecto aquel día en mi oficina, cuando le hice mi oferta. Era tan joven, tan desafiante. Pensaba que estaba protegiendo a mi hijo, protegiendo nuestro nombre. Pero aquí, tumbado, muriéndome, me pregunto si solo estaba protegiendo mi propio orgullo. 12 de julio de 1975. Le he pedido a mi abogado que me traiga los archivos. Todos. Todo lo relacionado con el asunto Traskey. Necesito volver a verlo todo. Entender lo que hice. Margaret dice que estoy atormentándome innecesariamente. Ella no lo entiende. O tal vez lo entiende y tampoco quiere afrontarlo. Fern pasó la página con las manos ligeramente temblorosas. Las siguientes entradas eran más sombrías. 28 de julio de 1975. Pensaba que estaba protegiendo a mi familia, pero me convertí en un monstruo. Ahora lo veo. La mujer Trask vino a Montana con esperanza, con planes de construir una vida. Mi hijo la sedujo. No hay otra palabra para describirlo. Estaba comprometido, sabía que no podía casarse con ella, pero tomó lo que quería de todos modos. Cuando se quedó embarazada, solo vi la amenaza para nuestra reputación, para el futuro político de Cameron. Nunca la vi como una persona, solo como un obstáculo. Boyd apretó la mandíbula. Sigue leyendo. 10 de agosto de 1975. Intenté hacerlo limpiamente. Le ofrecí dinero, suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Ella se negó. Dijo que el niño era suyo, que tenía derechos. Derechos como si una maestra de escuela de ningún sitio tuviera derechos que pudieran prevalecer sobre un Grigsby. Ahora veo lo arrogante que fue eso. Lo cruel. 18 de agosto de 1975. Contrató a ese abogado, Pierce, y presentó los papeles para revocar la adopción. Entré en pánico. Vi todo lo que había construido amenazado por la determinación de una mujer. Así que hice lo que siempre hacía. Usé mi poder. Envié a Hollis y a sus hombres a persuadirla. Les dije que le dejaran claro que tenía que retirar la demanda. La voz de Fern era ahora poco más que un susurro. 25 de agosto de 1975. No les ordené que le hicieran daño. Eso es lo que me dije a mí mismo durante años. Les dije, persuádanla, no le hagan daño. Pero yo sabía quién era Hollis, de lo que era capaz.
Lo sabía y, aún así, lo envié. Cuando me contó lo que habían hecho, costillas rotas, brazo fracturado, traumatismo craneal, me sentí mal, pero le pagué. Les pagué a todos para que guardaran silencio. Pagué al hospital para que lo catalogaran como un accidente. Pagué a Pierce para que se retirara y me dije a mí mismo que no había tenido otra opción. El 3 de septiembre de 1975, hoy me enteré de que ella se fue de Montana. Pierce me lo dijo antes de coger el dinero. Dijo que estaba demasiado herida para viajar durante semanas, que estaba aterrorizada, que le había preguntado por qué nadie la ayudaba. Dijo que le había respondido que esto era Montana y que los Grigsby eran los dueños de Montana. No estoy orgulloso de eso. Me avergüenzo, pero me sentí aliviado de que se hubiera ido. Boyd se levantó bruscamente y caminó hasta el borde del porche, de espaldas a Fern. Ella siguió leyendo, aunque su voz temblaba. 15 de septiembre de 1975. Cameron murió hace 15 años. Se estrelló con su coche por un precipicio, pero yo siempre me he preguntado si una parte de él no podía vivir con lo que habíamos hecho. Nunca habló de la basurera después de que se marchara, pero bebía más y sonreía menos. Quizás la culpa le carcomía como me carcome a mí ahora. 2 de octubre de 1975. Mantuve el rancho vacío. No me atreví a venderlo ni a urbanizarlo. Esa tierra es donde ella vivió, donde llevó a mi nieto, donde intentó construir algo. Siento que está maldita por lo que hice. He dado instrucciones a mi abogado para que la deje abandonada para siempre, que sea un monumento a mi vergüenza. Quizás algún día alguien descubra allí la verdad. 20 de octubre de 1975. Me estoy muriendo. El dolor es considerable. Me lo merezco. Pensé en confesar públicamente, pero ¿qué lograría eso ahora? La mujer se ha ido. Supongo que está viva en algún lugar. Espero que viviendo una vida mejor que la que le permití aquí. Cameron está muerto. Harrison sabe algo, pero no todo. Este diario es mi confesión. No espero perdón. No lo merezco. Destruí la vida de una joven para proteger la reputación de mi familia. Esa es la verdad sobre quién era Edmund Grigsby. La última entrada data del 5 de noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte de Edmund, según los registros públicos. 1 de noviembre de 1975. He sellado este diario y he dado instrucciones para que lo coloquen en el rancho, en el pozo donde ella dejó sus pertenencias. Si alguien vacía ese pozo, si alguien encuentra lo que ella dejó atrás, que también encuentre esto. Que sepan lo que pasó, que juzguen. El rancho permanecerá vacío. Lo he atado legalmente para que nunca pueda venderse mientras haya un Grigsby con vida. Harrison lo entenderá con el tiempo. Esta es mi penitencia. Un pedazo de tierra envenenado por mis acciones, abandonado a la decadencia. Quizás sea lo adecuado. Construí un imperio a costa de personas que consideraba inferiores a mí. Deja que esta parte se pudra. Fern cerró el diario y lo dejó con cuidado en el porche. Ni ella ni Boyd hablaron durante mucho tiempo. Las implicaciones de lo que habían leído eran abrumadoras. Él confesó. Boyd dijo finalmente, con voz hueca, sabía exactamente lo que había hecho y por qué estaba mal, pero nunca lo hizo público. Fern dijo que escondió la confesión en el pozo, selló el rancho y murió con su reputación intacta. El rancho, dijo Boyd de repente. Por eso no tenía impuestos atrasados ni herederos. Lo había estructurado de manera que no se pudiera tocar mientras Harrison viviera. Pero Harrison tiene más de 80 años. Las protecciones legales deben haber expirado finalmente, por lo que se subastó. Fern asintió lentamente. La culpa de Edmund, mantuvo este lugar congelado en el tiempo. No se atrevía a sacar provecho de él. No podía dejar que nadie más lo tuviera. Era su acto privado de penitencia, una penitencia que Lily nunca conoció, dijo Boyd con amargura. Ella vivió con lo que él le hizo, y él se sintió noble por mantener un pedazo de tierra vacío. Eso no es justicia. No, Fern asintió. No lo es, pero es una prueba. La prueba del propio hombre de lo que ocurrió. Esto lo cambia todo. Boyd la miró. La reunión es dentro de 3 días. ¿Incluimos esto? Tenemos que hacerlo. Es la propia voz de Edmund admitiendo la conspiración, la violencia, el encubrimiento. Es la pieza final. Boyd cogió el diario y lo sostuvo como si estuviera contaminado. Mi madre era su nieta. Durante toda su vida,
podría haber sabido que su abuela estaba viva. Si Edmund hubiera confesado públicamente en 1975, si hubiera hecho lo correcto, incluso al final, Lily y mi madre podrían haberse encontrado. Ella murió en 1998. Mi madre no murió hasta 2015. Podrían haber tenido 17 años. El peso de esa pérdida se cernía entre ellas. No solo lo que se les había arrebatado en 1952, sino lo que les había robado el silencio continuado de Edmund. Había escrito su confesión, la había guardado bajo llave y había dejado que dos personas que se amaban permanecieran separadas hasta la muerte. Era un cobarde, Fern dijo en voz baja. Incluso al final, quería la absolución sin consecuencias. Bueno, no la va a conseguir, dijo Boyd. Ya no. Vamos a ponernos delante de este pueblo y leer cada palabra que escribió. Dejar que la gente oiga lo que era realmente su respetado patriarca. Pasaron la tarde organizándolo todo. El diario y las cartas de Lily, la confesión de Edmund, los registros médicos, los documentos legales, las fotografías. Cada pieza construía una narrativa imposible de negar o descartar. Cuando terminaron, había caído la noche y el rancho estaba a oscuras, salvo por la luz del porche. Gracias, dijo Boyd mientras se preparaba para marcharse, por encontrar esto, por preocuparte lo suficiente como para investigar. Creo que estaba destinado a encontrarlo, dijo Fern. No sé por qué, pero comprar este rancho, encontrar esa cartera, me parece más que una coincidencia. Boyd sonrió levemente. Quizás Lily tuvo algo que ver en ello, asegurándose de que su historia finalmente se contara. Después de que él se marchara, Fern se sentó sola en el porche, con el diario de Edmund en su regazo. Pensó en la extraña cadena de acontecimientos que la habían traído hasta allí. Un recorte de periódico que no podía explicar, un ahorro, una puja impulsiva en una subasta, un pozo que se sintió impulsada a abrir. Realmente parecía más que una casualidad. Parecía un propósito, y por primera vez en sus 61 años, Fern Mallory sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Los días previos a la reunión pasaron en un torbellino de preparativos. Fern y Boyd trabajaron para organizar su presentación, seleccionando qué documentos mostrar, qué pasajes leer, cómo contar la historia de Lily de una manera que la honrara al tiempo que enfrentaba al pueblo con verdades incómodas. Pauline resultó ser más útil de lo que Fern había esperado. Había despejado la sala de lectura principal de la biblioteca, dispuesto las sillas y colocado carteles por todo el pueblo. También había llamado personalmente por teléfono a los residentes más mayores, los que habían vivido en 1952 y podían recordar algo. La noticia se difundió rápidamente, tal y como Boyd había predicho. El día antes de la reunión, se enteraron de que más de 60 personas tenían previsto asistir. Eso es casi una décima parte del pueblo, dijo Boyd, revisando la lista que Pauline había compilado. Más de lo que esperaba. Algunos vendrán por curiosidad, dijo Pauline. Otros porque recuerdan los rumores de sus padres. Y otros, hizo una pausa, porque han estado esperando a que alguien dijera por fin lo que todos sabían, pero no se atrevían a decir. La tarde antes de la reunión, Fern regresó al rancho por última vez. Recorrió la casa habitación por habitación, recordando cómo era cuando llegó por primera vez. Vacía, abandonada, silenciosa. Ahora se sentía diferente. No del todo viva, pero tampoco muerta. Se sentía expectante, como si esperara a ver qué pasaría a continuación. Salió al pozo y se quedó mirando hacia sus profundidades. El agua se había vuelto a llenar desde que lo vaciaron, oscura y tranquila. Este lugar había guardado los secretos de Lily durante 70 años. Los había mantenido a salvo hasta que llegó la persona adecuada para encontrarlos. Edmund tenía razón en una cosa. Alguien acabaría descubriendo la verdad aquí. Lo que no había previsto era que esa persona se preocuparía lo suficiente como para hacer algo al respecto. Boyd la encontró allí una hora más tarde. Llevaba algo envuelto en un paño que le entregó con cuidado. Encontré esto entre las cosas de mi madre, dijo. Después de su muerte, empaqué su casa. Había cajas que nunca abrí, no me atrevía a revisarlas. Anoche, por fin, lo hice. Fern desenvolvió el paño. Dentro había un cuadrado de colcha bordado a mano con flores y un nombre. Lily Trask, 1952. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una colcha del patrimonio de la ciudad, respondió Boyd.
La Sociedad Histórica hizo una en los años 50 con cuadrados de todas las familias prominentes y residentes antiguos. Mi madre tenía esto en una caja de ropa de cama vieja. Nunca supe de dónde venía. Fern examinó el cuadrado. El bordado era precioso. Un trabajo cuidadoso realizado por alguien que se enorgullecía de él. Lily lo hizo para la colcha, pero nunca se incluyó. Boyd dijo que cogieron su contribución y la guardaron en algún cajón. Al final, acabó entre las cosas de mi madre, probablemente de la casa de mis abuelos. Una forma más de borrarla, de eliminarla literalmente de la historia del pueblo. Fern sostuvo el cuadrado con cuidado. Deberíamos enseñarlo mañana. Es la prueba de que ella quería pertenecer a este lugar, formar parte de la comunidad, y ellos la rechazaron. Esa noche ensayaron su presentación en la sala de lectura vacía. Boyd hablaría primero, explicando su conexión personal como nieto de Lily. Luego, Fern contaría la historia cronológicamente, mostrando documentos y leyendo pasajes a medida que avanzaba. Terminarían con la confesión de Edmund, dejando que sus propias palabras lo condenaran. ¿Y si la gente se enfada?, preguntó Boyd. ¿Y si se niegan a escuchar? Entonces seguiremos hablando de todos modos, dijo Fern. Se lo debemos a Lily, se lo debemos a tu madre. Pauline se unió a ellos, trayendo café y sándwiches que había preparado. He estado pensando en lo que vais a decir mañana, dijo, sobre la complicidad del pueblo. Tienes razón. Sabemos que todos sabíamos que algo había pasado. No los detalles, pero lo sabíamos. Y lo dejamos enterrado porque era más fácil que enfrentarlo. ¿Te dijeron que no hablaras de ello?, preguntó Fern. No directamente, pero había un acuerdo tácito. La familia Grigsby era importante aquí. En su momento, dieron trabajo a la mitad del pueblo. Construyeron la escuela, financiaron la biblioteca, pavimentaron las carreteras. No se les llevaba la contraria, no se les cuestionaba. Y, desde luego, no se sacaban a relucir sus escándalos. Que hayan tenido que venir forasteros para hacernos afrontar esto. Ya no eres una forastera, dijo Boyd con delicadeza. Ahora estás ayudando. Eso es lo que importa. Terminaron los preparativos y se separaron. Fern condujo de vuelta al motel donde se alojaba. Había empezado a arreglar la casa del rancho, pero aún no era habitable todavía. Y pasó la mayor parte de la noche despierta, repasando mentalmente la presentación, anticipando preguntas y objeciones. Pensó en Roger, su marido. Lo había llamado 2 veces desde que compró el rancho, breves conversaciones en las que le había explicado que se quedaría en Montana por un tiempo, trabajando en la propiedad. Él no parecía sorprendido ni particularmente interesado. Su matrimonio había terminado en todo menos en el nombre durante años. Esto simplemente lo hacía oficial. ¿Vas a volver?, le preguntó durante la segunda llamada. No lo creo, respondió ella con sinceridad. Creo que debo quedarme aquí. Él lo aceptó sin discutir. Habían iniciado los trámites de divorcio a través de sus abogados, dividiendo los bienes que habían acumulado durante 32 años. Debería haberla entristecido, pensó. En cambio, se sintió aliviada. La mañana llegó demasiado rápido. Burns se vistió con cuidado. Nada demasiado formal, solo unos vaqueros limpios y una buena camisa. Quería parecer accesible, como alguien que podría ser su vecina. Boyd la recogió a las 8 y fueron juntos a la biblioteca, ambos callados y nerviosos. Cuando llegaron, Pauline ya lo tenía todo preparado. Las sillas estaban dispuestas en filas frente a un estrado. Una larga mesa sostenía los documentos que iban a mostrar, cada uno protegido con una funda de plástico. El cuadrado de la colcha ocupaba un lugar de honor, con sus flores brillantes sobre la madera oscura. La gente empezó a llegar a las 9:30, aunque la reunión no estaba prevista hasta las 10. Fern reconoció algunas caras del restaurante y de la tienda. La mayoría eran personas mayores de entre 60 y 80 años, pero también había gente más joven, quizá traída por sus padres o abuelos que querían que escucharan. Harrison Grigsby llegó a las 10 menos cuarto, empujado en su silla de ruedas por un asistente de la residencia. Fern lo vio al otro lado de la sala y él asintió ligeramente con la cabeza. Había aceptado asistir, responder a preguntas si fuera necesario y ser testigo de las acciones de su familia. A las 10 en punto, Pauline se subió al estrado y pidió atención. La sala se quedó en silencio. Miró a la multitud. Fern contó 68 personas, más de lo esperado, y comenzó. Gracias por venir. Hoy nos hemos reunido para hablar de algo que ocurrió en Aguas Tranquilas hace 70 años. Algo que quedó enterrado y olvidado.
o al menos fingimos olvidar. Estamos aquí porque dos personas, señaló a Fernie Boyd, se preocuparon lo suficiente como para desenterrar la verdad. Y porque la verdad importa, por muy incómoda que nos resulte, presentó a Fernie Boyd y se hizo a un lado. Boyd se acercó al estrado con la carta de Lily en las manos. Fern pudo ver que le temblaban ligeramente. Me llamo Boyd Tanner, comenzó. La mayoría de ustedes me conocen o conocen a mi familia. Lo que quizá no sepan es que mi madre fue adoptada en 1952. Su nombre de nacimiento era Thomas Trass. Su madre biológica era una mujer llamada Lily Trass, que llegó a Calm Water en 1950 para dar clases en la escuela. Hizo una pausa para que el público asimilara la información. Mi madre murió hace 10 años sin saber nunca de dónde venía, sin saber nunca el nombre de su madre biológica. Pasó su vida sintiéndose incompleta, como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Hoy estoy aquí porque encontré esas piezas y me aseguraré de que ustedes también las vean. Leyó la carta que Lily le había escrito a Thomas, con la voz entrecortada en algunos momentos, pero sin detenerse. Cuando terminó, no había ni un solo ojo seco en la sala. Levantó el medallón con la fotografía del bebé. Ella lo amaba, lo quería, y se lo arrebataron por la fuerza, con mentiras y violencia. Fern tomó el relevo y guió al público a través de la cronología. Les mostró las entradas del diario de Lily, el creciente miedo y aislamiento. Mostró la fotografía con la figura recortada. Alguien fue borrado de esta foto, dijo. Alguien que debería haber estado al lado de Lily, pero que fue apartado para proteger su reputación. Les mostró los documentos legales, la escritura con el nombre de Lily, el certificado de bautismo que probaba que Lily había intentado reclamar a su hijo legalmente, la demanda judicial para la custodia. Luego les mostró el informe médico. En marzo de 1953, Lily Trass fue brutalmente golpeada. Tuvo huesos rotos y traumatismo craneal. El hospital lo catalogó como una caída accidental, pero la abogada que la representaba escribió que creía que había sido atacada como castigo por intentar recuperar a su hijo. Se oyeron murmullos entre la multitud. Algunos parecían conmocionados, otros incómodos. Una mujer mayor de la tercera fila se puso de pie. Esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas? Fern levantó la carta del abogado de Edmund, en la que se detallaban los pagos realizados. La leyó en voz alta, cada una de sus condenatorias palabras. La sala quedó en silencio. Luego cogió el diario de Edmund. Esta es la pieza final. La propia confesión de Edmund Grigsby, escrita en 1975 cuando estaba muriendo. La escondió en el pozo del rancho donde Lily había dejado sus pertenencias. Quería que la encontraran algún día. Así que, aquí está. Leyó algunos pasajes seleccionados, la confesión de Edmund de lo que había hecho, su reconocimiento de que había destruido la vida de Lily, su arrepentimiento que llegó demasiado tarde para importar. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Fern levantó el cuadrado de la colcha. Lily Trass lo hizo. Quería formar parte de esta comunidad. Bordó su nombre, su esperanza, su deseo de pertenecer. ¿Y ustedes? Miró a la multitud. La excluyeron igual que alguien la excluyó de esa fotografía. La borraron de su historia porque les convenía, porque así lo querían los poderosos, porque era más fácil que defender lo que era correcto. Dejó el cuadrado de la colcha con delicadeza. Compré el rancho donde vivía Lily. Descubrí su historia y ahora se la devuelvo. La pregunta es, ¿qué harán ustedes con ella? Durante un largo momento, nadie se movió. El peso de lo que habían oído parecía oprimir la sala como algo físico. Luego, poco a poco, la gente empezó a reaccionar. Un hombre mayor que estaba al fondo se puso de pie, con el rostro enrojecido. La familia Grigsby construyó esta ciudad. Dieron trabajo, construyeron infraestructuras. No se les puede juzgar por un error. Un error. La voz de Boyd era aguda. Destruyeron la vida de una mujer. La golpearon. Le quitaron a su hijo. Amenazaron a cualquiera que intentara ayudarla. Eso no es un error. Eso es maldad. Una mujer de unos 70 años sentada cerca del frente levantó la mano. Recuerdo a la señorita Trass. Estuve en su clase durante unos meses antes de que se fuera. Era amable, paciente. Hacía que aprender fuera como una aventura. Su voz temblaba. Le pregunté a mi madre por qué se marchó tan repentinamente, y ella me dijo que nunca hablara de ello. Yo tenía 7 años y sabía que había pasado algo terrible, pero nadie me decía qué. Otros comenzaron a hablar,
compartiendo fragmentos de recuerdos transmitidos por sus familias. Un hombre cuyo abuelo había trabajado en el rancho Grigsby recordaba que le habían dicho que se mantuviera alejado de la casa de la profesora. Una mujer cuya madre había limpiado casas recordaba que ella había vuelto a casa enfadada después de negarse a trabajar en la mansión Grigsby, aunque nunca le había explicado por qué. Entonces Harrison Grigsby levantó la mano y la sala se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirarlo. Su asistente acercó su silla de ruedas al frente. «Todo lo que les han contado es cierto», dijo Harrison, con voz débil pero clara. «Mi padre hizo esas cosas. Mi hermano fue cómplice. Yo fui un cobarde que no hizo nada para detenerlos». Miró a Boyd. «Tu abuela merecía algo mejor de lo que mi familia le dio. Tu madre merecía saber de dónde venía. Siento haber guardado silencio durante tanto tiempo». Una mujer de unos 60 años se puso de pie. Fern la reconoció del restaurante. «Soy Karen Grigsby, la hija de Harrison». Su voz temblaba. «No supe toda la verdad hasta hoy. Sabía que había secretos familiares, cosas de las que no hablábamos, pero nunca imaginé que ella dejara de...». Se recompuso. «Me avergüenza lo que hizo mi familia. Me avergüenza no haber hecho preguntas más incisivas. Me avergüenza que hayan tenido que ser unos desconocidos los que nos obligaran a afrontar esto». Se volvió hacia Boyd. «No puedo deshacer lo que se hizo, pero quiero repararlo en la medida de lo posible. Financiaré una beca en nombre de Lily Truss para madres solteras que deseen formarse y para mujeres que necesiten ayuda para construir una vida mejor». Las lágrimas le corrían por el rostro. «No es suficiente. Nunca será suficiente, pero es algo». El gesto pareció romper una presa. Otros comenzaron a ofrecer sus propias formas de reparación. Pauline se puso de pie y anunció que la biblioteca crearía una exposición permanente en honor a Lily, en la que se mostraría su historia para que las generaciones futuras supieran lo que había sucedido. Un empresario local se ofreció a donar fondos para un monumento conmemorativo. Alguien sugirió cambiar el nombre de la escuela por el de Lily, en lugar del actual Edmund Grigsby. No todo el mundo se mostró a favor. Un puñado de residentes mayores se marchó, murmurando sobre desenterrar el pasado y atacar a las buenas familias. Pero la mayoría se quedó y muchos se acercaron a Fern y Boyd después para compartir sus propias historias de momentos en los que los poderosos habían permitido que la injusticia se mantuviera porque hablar era demasiado peligroso. Una anciana tomó la mano de Fern. «Mi hermana se quedó embarazada en 1947. No estaba casada. La familia la echó de casa y la obligó a dar al bebé en adopción. Nunca volvió a ser la misma. Llevó esa pérdida consigo toda su vida. Nadie hablaba de ello. Se suponía que debíamos fingir que nunca había sucedido». Le apretó la mano a Fern. «Gracias por no fingir». Boyd estaba rodeado de gente que le daba el pésame, compartiendo recuerdos de su madre y expresando su simpatía por lo que había soportado su abuela. Fern lo observó aceptar cada ofrenda con elegancia. Vio cómo la carga que había estado llevando parecía aligerarse con cada reconocimiento, cada validación de que lo que le había sucedido a Lily importaba. La reunión duró más de 3 horas. Cuando finalmente la gente comenzó a marcharse, prometiendo asistir a futuras reuniones sobre el memorial y la exposición, Fern se sintió agotada, pero más aliviada de lo que se había sentido en años. Lo habían conseguido. Habían contado la historia de Lily. Habían conseguido que la gente escuchara. Pauline se acercó mientras recogían los documentos. «Les debo una disculpa», dijo. «Cuando vinieron por primera vez a hacer preguntas, intenté callarlos. Estaba protegiendo la reputación del pueblo, o eso me decía a mí misma. En realidad, solo estaba siendo una cobarde como todos los demás». «Ustedes ayudaron cuando era necesario», dijo Fern. «Eso es lo que cuenta». Harrison pidió hablar con ellos antes de marcharse. Su asistente lo acercó en silla de ruedas y les hizo un gesto para que se acercaran. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Algo que debería haberles dado antes. Entre los papeles de mi padre había una carta de Lily escrita después de marcharse de Montana. Él la guardó, pero nunca respondió. Creo que deberíais tenerla». El asistente de Harrison sacó un sobre de una bolsa que llevaba en la silla de ruedas. El papel estaba amarillento. El matasellos databa de diciembre de 1953 y había sido enviada desde Brattleboro, Vermont. Harrison se la entregó a Boyd con manos temblorosas. «La encontré hace 20 años, revisando las pertenencias de mi padre después de vender la casa. Debería haberla destruido o haber hecho algo con ella. En cambio, la guardé.
Otra culpa que cargaba conmigo. Miró a Boyd con ojos cansados. Quizás te ayude a comprenderla mejor. O quizás solo te haga enfadarte más con nosotros. En cualquier caso, ahora es tuya. Boyd abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola página escrita con la letra familiar de Lily. La leyó en voz alta, con la voz entrecortada en algunas palabras. Señor Grigsby, le escribo para pedirle una cosa. No es por mí. Entiendo que nunca volveré a ser bienvenida en Montana, y lo acepto, pero es por mi hijo. Algún día, cuando sea mayor, le hablará de mí. Dígale que le quería. Dígale que nunca quise renunciar a él. Dígale que su madre era como usted hizo creer a todo el mundo. Solo era joven y estaba enamorada. Y fui tan tonta como para pensar que eso importaba más que el dinero y el poder. Dígale que estoy en Vermont si alguna vez quiere encontrarme. Dile que siempre lo esperaré. No espero que me perdones por pedirte esto. Sé lo que piensas de mí, pero por favor, por su bien, dile la verdad, Lily Truss. Las manos de Boyd temblaban mientras doblaba la carta. Nunca se lo dijo a mi madre. Guardó esta carta y nunca se lo contó. Ella podría haber encontrado a Lily. Podrían haberse conocido. El rostro de Harrison se descompuso. Lo siento mucho. El asistente se llevó a Harrison en silla de ruedas y Boyd se quedó allí de pie, sosteniendo la carta, con una expresión que era una mezcla de dolor y rabia. Fern le tocó el brazo con delicadeza. Ella nunca perdió la esperanza, dijo. Hasta el final, creyó que él podría encontrarla. Así es el amor. Salieron de la biblioteca mientras las sombras de la tarde se alargaban por la calle principal de Calm Water. Boyd sugirió que fueran al rancho y Fern estuvo de acuerdo. Necesitaban espacio para asimilar todo lo que había pasado. En el rancho, se sentaron en el porche mientras se ponía el sol, que pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El valle se extendía ante ellos, tranquilo y vasto. Era difícil imaginar que allí hubiera habido violencia, que Lily hubiera vivido con miedo en ese hermoso lugar. ¿Y ahora qué?, preguntó Boyd finalmente. Contamos la historia. La gente escuchó, al menos algunos. Karen creó la beca. La biblioteca está preparando una exposición, pero aún así no parece suficiente. Quizás porque nada puede ser suficiente. Fern dijo, no podemos devolverle a Lily a su hijo. No podemos devolverle a tu madre su historia. No podemos deshacer 70 años de silencio. Lo único que podemos hacer es asegurarnos de que sean recordados y de que lo que les sucedió sea importante para las personas que vengan después. Boyd asintió lentamente. Quiero visitar su tumba en Vermont. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto. Planearon el viaje para la semana siguiente. Mientras tanto, la noticia de la reunión se extendió más allá de Calm Water. Un periodista de Billings llamó para pedir escribir un artículo. Un historiador de la Universidad Estatal se puso en contacto interesado en documentar el caso de Lily como parte de un proyecto más amplio sobre los derechos de las mujeres en la década de 1950. La historia estaba creciendo más allá de lo que Fern había imaginado. Karen Grigsby visitó el rancho 3 días después, trayendo consigo planos arquitectónicos. Me gustaría ayudar a restaurar este lugar. Hagamos algo que honre a Lily, no como penitencia. Sé que es demasiado tarde para eso, pero como reconocimiento. Ella se merecía un hogar. Asegurémonos de que lo tenga, aunque solo sea en memoria. Fern se sintió conmovida por la oferta, pero quería la opinión de Boyd. Revisaron los planos juntos y decidieron convertir el rancho en un centro de retiro para mujeres en situaciones difíciles, tal y como habían discutido. Un lugar donde las mujeres pudieran encontrar seguridad, apoyo y tiempo para reconstruir sus vidas. La financiación de Garen lo haría posible. Sí, dijo Boyd con firmeza. Hagámoslo. Hagamos de este lugar todo lo que debería haber sido para Lily. Se dieron la mano y acordaron seguir adelante una vez que regresaran de Vermont. La noche antes del viaje, Vern recorrió la propiedad por última vez, despidiéndose en silencio de la versión de sí misma que había llegado allí por primera vez. Esa mujer estaba perdida, invisible, resignada a una vida insignificante. La mujer que se marchaba al día siguiente era diferente, decidida, conectada, necesaria. Se detuvo junto al pozo y miró las estrellas. Gracias, dijo en voz baja, sin estar del todo segura de si se dirigía a Lily o a alguna fuerza superior que la había traído hasta allí. Gracias por dejarme encontrarte. Gracias por darme algo por lo que luchar. El viento soplaba entre la hierba,
llevando consigo el aroma de la salvia. Y en ese momento, Fern sintió algo que no había sentido en décadas: satisfacción. No porque todo fuera perfecto, sino porque estaba haciendo un trabajo que importaba, honrando una vida que merecía ser honrada, siendo exactamente quien estaba destinada a ser. El cementerio de Brattleboro se encontraba en una colina con vistas al río Connecticut. Era principios de septiembre, 3 meses después de que Fern abriera por primera vez el pozo del rancho, y los árboles de Vermont empezaban a mostrar los primeros indicios de los colores otoñales. Fern y Boyd caminaron lentamente entre las filas de lápidas, siguiendo las indicaciones de la oficina del cementerio. Encontraron la tumba de Lily en la sección más antigua, bajo un arce. La lápida era sencilla: Lillian Truss, 1930 a 1998, profesora, lectora, buscadora. No se mencionaba a la familia. No figuraban parientes vivos, solo una mujer que había vivido tranquilamente y había muerto sola. Se arrodilló y depositó flores sobre la tumba. Lily dijo en voz baja: «Abuela, lo siento, he tardado mucho en conocerte». Fern se apartó para darle intimidad, pero las lágrimas por su rostro. La tragedia era abrumadora. Esta mujer que había amado tan profundamente, que había luchado tan duro, enterrada aquí sin nadie que la llorara, sin nadie que perpetuara su recuerdo. Hasta ahora, Boyd habló con Lily durante mucho tiempo, contándole sobre su madre, sobre su vida, sobre cómo había encontrado su historia. Le habló de la reunión en Calm Water, de la beca de Karen, del centro de retiro que estaban construyendo en el rancho. Le dijo que ahora se la recordaba, que su voz finalmente había sido escuchada, que lo que le había sucedido importaba. Cuando terminó, Fern se acercó y se arrodilló a su lado. «Lily», dijo, «soy Fern. Encontré tu bolso, encontré tus palabras. Gracias por confiar en que alguien se preocuparía lo suficiente como para escucharte. Gracias por tu valentía». Hizo una pausa. «Estaba perdida cuando llegué a Montana. Entonces no lo sabía, pero te necesitaba tanto como tú necesitabas que alguien te encontrara. Nos salvamos mutuamente». Creo que se quedaron más de una hora sentados junto a Lily, sintiendo la paz del lugar. Antes de marcharse, Boyd colocó un objeto más sobre la tumba, una fotografía de su madre, Sarah, tomada cuando era joven. «Era preciosa», dijo. «Tenía tus ojos. Creo que se habrían querido mucho». A continuación, visitaron la casa donde Lily pasó su infancia, una modesta vivienda en una calle arbolada que ahora ocupaba una joven familia. No entraron. Solo se quedaron en la acera mirándola, imaginando a Lily creciendo allí, soñando con la vida que tendría. Un bibliotecario de la biblioteca municipal les ayudó a encontrar viejos anuarios en los que aparecía Lily en el instituto, una chica seria, de mirada pensativa, miembro del equipo de debate y de la revista literaria. «Era real», dijo Boyd, sosteniendo el anuario. «No solo una víctima, con sueños, talentos y un futuro que le fue robado». Antes de abandonar Vermont, se reunieron con un abogado para crear la fundación en memoria de Lily Truss, financiada inicialmente con la donación de Karen Grigsby, pero abierta a contribuciones de otras personas. La fundación gestionaría el programa de becas, financiaría el centro de retiro y apoyaría otras iniciativas que ayudaran a mujeres en situaciones vulnerables. El viaje de vuelta a Montana duró 3 días. Pararon en pequeños pueblos, compartieron comidas en cafeterías, hablaron de todo y de nada. Vern le contó a Boyd sobre su matrimonio con Roger, sobre los años que había pasado sintiéndose invisible. Boyd compartió historias sobre su madre, sobre las preguntas que ella había hecho sobre sus orígenes, sobre cómo siempre había sentido que le faltaba algo en la vida. «Le hubiera encantado saber todo esto», dijo Boyd al cruzar la frontera de Montana. «Le hubiera dolido saber lo que le había pasado a Lily, pero se hubiera sentido completa al tener por fin su historia». «Ahora tú lo llevas por ella», dijo Fern. «Eso es lo que hacen los hijos, llevar adelante lo que sus padres no pudieron terminar». Cuando llegaron al rancho, vieron que el trabajo ya había comenzado. Un equipo de construcción estaba reparando el techo, reemplazando tablas podridas y reforzando los cimientos. Karen había contratado a los contratistas y supervisaba el proyecto personalmente. Los saludó con una sonrisa cansada. «He estado aquí todos los días», dijo. «Me parece importante, como si, tal vez, si trabajo lo suficiente en esto, pueda compensar una pequeña parte de lo que mi familia destruyó».
Tú no eres responsable de lo que ellos hicieron, le dijo Fern. Quizá no, respondió Karen, pero soy responsable de lo que hago ahora. Y yo elijo esto. Durante los meses siguientes, el rancho se transformó. La casa fue restaurada prestando especial atención a los detalles de la época, lo que la hizo más cómoda y al mismo tiempo honró su historia. El granero fue reconstruido como espacio de reunión y biblioteca. El pozo fue limpiado y restaurado con una cubierta de cristal que protegía el mensaje tallado por Lily y una placa que contaba su historia. Cerca del pozo se erigió una lápida conmemorativa con las palabras elegidas por Boyd. Lily Trask, 1930-1998. Madre, maestra, amada, su historia recuperada. La ciudad de Calmwater también experimentó su propia transformación. La exposición de la biblioteca sobre Lily se inauguró en noviembre y atrajo a visitantes de todo el estado. La Junta Escolar Local votó a favor de cambiar el nombre de la escuela primaria Edmund Grigsby por el de Escuela Comunitaria Lily Trask. Pauline trabajó con historiadores para garantizar que la historia de Lily se incluyera en la historia oficial del condado. Ya no borrada ni olvidada, Fern se mudó a la casa del rancho de forma permanente, convirtiéndola en su hogar de una manera que nunca había sentido en ningún otro lugar. Su divorcio de Roger se formalizó sin dramas ni rencores, solo con un tranquilo reconocimiento de que habían llegado al final de algo que había dejado de tener sentido años atrás. Sus hijos la visitaron en Navidad, sorprendidos por el cambio en su madre, pero aceptándolo. «Pareces feliz, mamá», le dijo su hija. «Muy feliz. Creo que nunca te había visto así». Fern se dio cuenta de que era cierto. A los 61 años, había encontrado el propósito que había estado buscando toda su vida. Era la directora del centro de retiro, donde acogía a mujeres que necesitaban un lugar seguro para sanar y reconstruirse. Era la guardiana de la historia de Lily y ofrecía visitas guiadas y charlas sobre lo que había sucedido allí. Era amiga de Boyd, de Pauline, de Karen, personas que se habían convertido en su familia de una manera que sus parientes consanguíneos nunca habían logrado. El centro de retiro abrió oficialmente en mayo, un año después de que Fern hiciera su primera oferta por el rancho. La ceremonia de inauguración atrajo a más de 200 personas, entre ellas funcionarios de la capital del estado, representantes de organizaciones de mujeres y muchas de las personas que habían asistido a aquella primera y difícil reunión en la biblioteca. Boyd habló con voz fuerte y clara. Este lugar estaba destinado a ser un secreto, un cementerio para una verdad incómoda, pero los secretos siempre acaban saliendo a la luz. Mi abuela, Lily Trask, vivió aquí brevemente en 1952. Amó, esperó y luchó por su hijo. Fue golpeada por su valentía y obligada a guardar silencio, pero su voz no se perdió. Solo estaba esperando a alguien que se preocupara lo suficiente como para escucharla. Miró a Fern, que estaba de pie cerca de la lápida conmemorativa. Esa persona era Fern Mallory. Ella llegó aquí por casualidad, o tal vez por algo más que casualidad. Encontró la historia de Lily y se la devolvió. Y en el proceso nos dio a todos la oportunidad de ser mejores de lo que éramos, de afrontar nuestra historia con honestidad, de honrar a las mujeres a las que no supimos proteger. Karen tomó la palabra a continuación y anunció que la beca Lily Trask había concedido sus primeras ayudas a 5 mujeres que cursaban estudios mientras criaban a sus hijos solas. Describió la misión del centro de retiro, los programas que ofrecían y a las mujeres a las que esperaban ayudar. Pauline leyó pasajes del diario de Lily que mostraban su esperanza y determinación. Estas palabras son importantes, dijo. Son importantes porque demuestran que Lily existió, que amó, que se merecía algo mejor. Todas las mujeres que vengan aquí se apoyarán en los hombros de Lily y se beneficiarán de que se cuente su historia. Cuando terminó la ceremonia, la gente se mezcló, comiendo comida de los restaurantes locales y explorando los edificios restaurados. Fern se encontró sola por un momento junto al pozo. Miró a través de la cubierta de cristal el mensaje tallado. Para Thomas, si alguna vez volvías a casa, él había vuelto a casa en cierto modo. A través de Boyd, a través de las personas que ahora conocían y honraban la historia de Lily, Thomas Sarah había vuelto finalmente a casa. El círculo se había completado. Boyd se unió a ella, llevando 2 vasos de limonada. Se quedaron juntos en un cómodo silencio,
viendo cómo el sol comenzaba su descenso hacia las montañas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Boyd, de comprar este lugar, abrir ese pozo. Fern consideró la pregunta. Hace un año vivía una vida a medias, invisible incluso para sí misma. Ahora estaba de pie en una tierra que importaba, haciendo un trabajo que importaba, rodeada de personas que la veían y la valoraban. Pensó en Lily, en la extraña conexión entre dos mujeres, separadas por décadas, pero unidas en su búsqueda de sentido y propósito. No, dijo finalmente, no me arrepiento de nada. Creo que esto es lo que estaba destinada a hacer. Creo que Lily y yo nos necesitábamos mutuamente, ella para ser encontrada y yo para tener algo que valiera la pena encontrar. Tú le devolviste la voz, dijo Boyd. Le devolviste a mi madre su historia. Me devolviste a mi abuela, sonrió. Y creo que ella te devolvió a ti misma. Fur asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Había venido a Montana en busca de un nuevo comienzo, una segunda oportunidad en la vida. Lo que había encontrado era mucho más. Un propósito, una misión, una razón para ser importante. Había encontrado a Lily Truss y al encontrarla, había encontrado a Fern Mallory. Cuando la oscuridad cayó sobre el valle, se encendieron las luces de la casa del rancho, cálidas y acogedoras. Las mujeres que habían llegado a principios de semana para los primeros programas del centenario se reunieron en el porche, y sus voces se propagaron en el aire de la tarde. Este lugar, que había permanecido vacío y abandonado durante tanto tiempo, volvía a estar vivo, cumpliendo el propósito para el que siempre había estado destinado. Un hogar, un santuario, un lugar donde las mujeres podían estar seguras, ser vistas y valoradas. Fern caminó hacia la casa con Boy a su lado, preparada para lo que fuera a venir. Detrás de ella, la lápida conmemorativa captaba los últimos rayos de sol. El nombre de Lily brillaba, sin ser olvidado, sin volver a ser olvidado jamás. Recordada, honrada y amada, tal y como se merecía. El pozo ya no guardaba más secretos. Todo lo que estaba oculto había salido a la luz. Y bajo esa luz, dos mujeres, una viva y otra fallecida, habían encontrado por fin lo que habían estado buscando todo este tiempo. Un lugar donde importaban, donde sus historias merecían ser contadas, donde eran más que simples nombres en documentos olvidados. Eran reales, eran importantes. Estaban en casa.